Todo comienza en una calle concurrida y llena de nieve. El clima de alegría se apodera del lugar con adornos navideños y risas por todas partes. Una familia pasa disfrutando de la fiesta, con la niña muy animada afirmando que aquel era el mejor día de todos. En eso, el protagonista termina deteniéndose frente a ellos, dejando a la pequeña asombrada con su altura. Chawan entonces tiene que esquivarlos mientras se queja de ser siempre él quien debe encoger el cuerpo y darle espacio a los demás. Pero pronto acepta la situación, ya que en toda esa calle él es el único que está solo. Sin tener nada que hacer allí, el protagonista se dirige hacia el metro, pero de repente se detiene de la nada y se voltea hacia alguien que estaba en el suelo. Se fija en un Papá Noel pidiendo limosna y se da cuenta de que existe otra persona solitaria en el lugar. El buen anciano continúa encorvado mientras el movimiento sigue a su alrededor, y frente a él, un cartel de cartón pide que dejen un deseo, algo que el joven normalmente ignoraría para simplemente seguir su camino. Sin embargo, por ser Nochebuena, el día exacto en que perdió a sus padres en un trágico accidente, decide detenerse y agacharse. Con esto, Pyu-wan saca su billetera para tomar un billete. El protagonista coloca el dinero en la caja de donaciones y le ofrece también algo de comer. Luego deja la comida junto a los billetes. Inmediatamente, el indigente disfrazado agarra su mano con fuerza y le agradece mucho por su bondad. El hombre insiste en que quiere devolverle el favor y le ruega escuchar el deseo del muchacho. Pensando que el sujeto está totalmente loco, el joven se arrepiente de haberse detenido y le pide que suelte su brazo. El intento de soltarse la mano falla miserablemente ante el aterrador agarre. Juan intenta usar toda su fuerza física, pero no logra moverse ni un centímetro, mientras el extraño repite que necesita cumplirle una petición. Con una mirada extraña, el Papá Noel le advierte que no puede volver a su aldea hasta escuchar el deseo. Sin salida, el protagonista acepta hablar solo para lograr liberarse. Mirando fijamente al hombre enloquecido, comienza a pensar en lo que va a pedir. Como petición, dice que quiere ganar la lotería, pero el anciano se niega alegando falta de sinceridad. El joven cambia de expresión y reflexiona sobre lo que realmente desea en el fondo de su corazón. Recordando su doloroso pasado, confiesa que solo quiere una familia de verdad que se quede siempre a su lado. Siendo muy específico, detalla que desea una esposa que se parezca a un conejito y una hija linda como un mangosta. El indigente esboza una sonrisa extraña y afirma sentir el aroma de ese deseo sincero proveniente de un alma solitaria. Animado, el extraño celebra la suerte de haber encontrado a alguien con una energía tan parecida a la suya. Con una expresión maniática, promete encontrarle esa esposa de corazón puro y una hija hermosa que lo respete. El anciano besa la mano del protagonista, deseándole una vida feliz, haciendo que el muchacho retroceda asustado. Hu-wan se aleja caminando rápido y quejándose de la locura del hombre, quien promete usar todo su poder para hacer realidad el deseo. Incluso desde lejos, el sujeto disfrazado sigue gritando que toda la aldea de Papá Noel lo está apoyando. Poco tiempo después, el protagonista ya está dentro del vagón del metro haciendo su viaje de regreso. Apoyando el brazo en la pierna, intenta simplemente relajar la mente. Sentado solo, no entiende nada de aquellas palabras absurdas dichas por un completo lunático. A pesar de eso, reflexiona que el verdadero motivo de haber revelado su deseo más profundo fue bastante simple. Mirando un cartel con personas sonrientes, admite para sí mismo que él también quiere ser feliz. Cansado, cierra los ojos queriendo solo tener una vida normal como las demás personas. Durante el sueño, Juan comienza a sentir un olor muy extraño y un frío congelante. Al despertar mareado, se lleva la mano a la cabeza sintiendo un fuerte vértigo. Conmocionado, abre los ojos de par en par, completamente perdido con la situación. Sin entender nada, se da cuenta de que terminó en medio de un camino de tierra siendo llevado por una carreta de madera. Encerrado dentro de la jaula de la carreta y sin camisa, el protagonista entra en desesperación al no saber dónde está. Allí dentro había personas en situaciones similares a la suya. Eran prisioneros sucios y completamente desgastados. Mirando los barrotes de hierro llenos de personas, comienza a pensar que terminó en la Edad Media. El joven voltea el rostro intentando procesar todo aquello sin poder creer su propia suerte. Mirando a los guardias afuera, nota que no logra entender ni una sola palabra del idioma que hablan. El escenario parece sacado de una película antigua, y no hay una sola persona asiática cerca. Confundido sobre si está viviendo una pesadilla o no, intenta organizar sus pensamientos. Pronto cae en la cuenta, y Hu-wan entiende que acaba de ser enviado a otro mundo. Temblando de frío, el muchacho se queda jadeando, encogiendo los pies en el suelo helado de la carreta. Nota a un hombre desmayado en la esquina, después de que patearan la reja, y se pregunta si el sujeto perdió la vida.
pero concluye que los vivos necesitan sobrevivir. Sin elección, pide disculpas y comienza a tirar de la ropa del sujeto caído. Rápidamente, el protagonista se pone el pedazo de tela para intentar calentarse un poco. Exhausto, deja caer su cuerpo contra los barrotes mientras las palabras del Papá Noel resuenan en su mente. Con una sonrisa irónica, se cuestiona si esa tortura era la tal felicidad prometida, y si pasó toda su vida entendiendo mal la palabra. Sin saber cuántos días han pasado desde entonces, ruega por despertar en caso de que aquello sea una pesadilla. La carreta de prisioneros continúa su camino sin fin a través del bosque. Incluso en esa situación miserable, el muchacho se dio cuenta de que todos allí dentro son tratados como esclavos. Observando a los guardias que escoltan el vehículo, deduce el motivo por el que están siendo arrastrados por todas partes. Todo el grupo es transportado únicamente para ser vendido de ciudad en ciudad. En determinado momento, uno de los soldados abre el candado de la puerta de hierro. Los prisioneros son alineados afuera para que el jefe de la aldea inspeccione y compre a los mejores. A pesar de su orgullo herido por ser un esclavo, el protagonista siente una pizca de esperanza de ser elegido. Por tener una buena complexión física, Hu Juan creía que sería comprado rápidamente y saldría de aquella jaula infernal. Pero su primera chispa de esperanza desde que cayó en aquel mundo fue completamente destruida. Después de pasar por varias aldeas sin que nadie lo comprara, vuelve a hundirse en una desesperación profunda. El escenario afuera se vuelve cada vez más monótono con el polvo levantándose del camino. Sin dejar de avanzar, el transporte sigue su viaje llevando a los rechazados en silencio. Completamente destrozado, cae de espaldas en el suelo de madera cuestionándose si tiene algún sentido seguir adelante. En eso, surge un viejo recuerdo de su madre, pidiéndole al pequeño Hu Juan que siempre viva la vida al máximo, sin importar la situación. El recuerdo de su madre, apretándole el hombro, queriendo saber si lo había entendido, resuena con fuerza. Desmayado en la carreta, Hu Juan se pregunta si realmente será capaz de soportar todo aquello. En eso, el recuerdo del Papá Noel loco vuelve con la promesa de hacer realidad su deseo. El joven siente rabia, pensando que la felicidad es una mentira, y manda ambos mundos al cuerno. Aprieta el puño con fuerza decidiendo qué sería la verdadera alegría en aquel instante. Cerrado a los barrotes, el protagonista concluye que dejar de existir y escapar de aquel dolor sería la mejor salida. Pero, de repente, el muchacho se paraliza cambiando totalmente de idea. El recuerdo de su preciada familia hace que se niegue a rendirse en un lugar tan miserable como ese. El prisionero levanta el rostro mientras intenta recuperar el aliento perdido. En ese momento, una mano suave aparece ofreciendo un pan a través de los barrotes de la jaula. Desde afuera, una hermosa mujer rubia lo observa con calma mientras le ofrece la comida. Ella comienza a hablar, pero Hu Juan no logra entender ni una sola palabra del idioma. Justo detrás de ella, una niña adorable aparece sigilosamente agarrándose de la falda de su madre. Sin reacción, el protagonista solo se queda mirando a las dos desconocidas bañadas por la luz de la mañana. Entonces la escena cambia a una rústica cabaña de madera aislada en medio del bosque. Lejos del polvo del camino, la mujer rubia y la niña comparten una comida humilde. La pequeña come la sopa directamente del tazón de madera con bastantes ganas. Al notar el hambre de la niña, la joven empuja su propio plato pidiéndole que coma más. Sin embargo, la niña deja de comer inmediatamente y rechaza la oferta. Devuelve el tazón señalando que la mayor también necesita calmar su hambre. La mujer insiste en que la pequeña debe comer, ya que ambas sienten la misma necesidad. Entendiendo la terquedad y el cariño de la niña, acerca el plato de vuelta. Sintiendo un enorme afecto, la rubia acepta que las dos deben terminar la comida juntas. De repente, el anciano de la aldea golpea fuerte la puerta, rompiendo el ambiente tranquilo. Asustada, la mujer abraza a la niña, mientras el hombre le avisa sobre la decisión del consejo de conseguirle un marido. Le ordena a la rubia que se prepare para volver a las montañas con el esclavo elegido. A través de la ventana, el anciano se aleja exigiéndole que lleve comida para los soldados al amanecer. Sentada en el suelo oscuro, la joven entra en pánico al no esperar una acción tan rápida por parte de la aldea. El miedo se apodera de ella, y la confesión de que teme volver a ser maltratada escapa de sus labios. Apretando a la pequeña contra su pecho, decide que jamás abandonará a la niña, a pesar de llevar poco tiempo juntas. Con las manos en el rostro de la pequeña, la joven promete que no la dejará sola en el mundo. Las lágrimas de la mujer comienzan a caer sobre la niña. La pequeña no logra contener la emoción y también empieza a llorar. Y las dos se quedan abrazadas, simplemente llorando y demostrando su afecto. La mujer camina ansiosa por la cocina, pensando en lo que sucederá con su propio destino. Encogida en el suelo frío, ruega mentalmente no tener que revivir aquella pesadilla. En eso,
Su mirada se dirige a la esquina de la habitación. La pequeña duerme abrazada a un osito de peluche, haciendo que la rubia imagine el miedo que siente la niña. Al ser solo una huérfana de 5 años sin nombre, la pequeña dependía totalmente de su protección. La mente de la mujer viaja al pasado, recordando el día en que su propio padre la vendió. Al llegar a la aislada cabaña de las montañas, fue golpeada por su futuro marido antes siquiera de desempacar. El hombre cruel castigó a la recién llegada violentamente solo por el retraso en el viaje. El impacto de los golpes le hizo darse cuenta del inicio de una vida llena de pesadillas. Caída en el suelo y completamente lastimada, la joven sintió el peso de su triste realidad. Sin embargo, en aquel momento de oscuridad, la pequeña niña apareció espiando por detrás de un barril. Aún herida en el piso de madera, la rubia levantó los ojos adoloridos. En aquel verdadero abismo, la niñita la observaba con mucha inocencia. Sin miedo a la aterradora escena, la niña caminó hacia ella. Aquella pequeña con rostro de ángel fue la única en darle consuelo en ese lugar. Afortunadamente, el bruto cazador salió hacia las montañas ese día y nunca más volvió a casa. Los aldeanos relataron que terminó siendo atacado por lobos en el bosque. Al recibir la noticia de su trágico final, la joven sintió un alivio mezclado con una fuerte ansiedad. Con la cruel experiencia que tuvo, temía lo que pasaría con las dos de ahí en adelante. Después de todo, una mujer sin un marido que la proteja se convierte en un blanco fácil. Vuelta al presente, las dos llegan a la aldea justo al amanecer cargando la canasta de comida. Durante la caminata, los residentes comienzan a susurrar señalando hacia el camino. La pequeña señala hacia el horizonte, avisando sobre la aproximación de una carreta. El vehículo lleno de rejas se detiene en el centro del poblado levantando polvo. Cumpliendo la orden del anciano, ambas se acercan al transporte para entregar los panes. Al acercarse a las celdas, la mujer se lleva un susto al notar a un hombre aislado. La mirada oscura y destrozada de Juan refleja toda una vida de sufrimiento. En la mente del muchacho resurge el recuerdo de ser agredido y llamado inútil. Al mismo tiempo, el trauma de la mujer sale a flote con el recuerdo de las patadas de su antiguo marido. La sombra del agresor se quejaba de que el llanto de ellas había arruinado su apetito. El terror de ese recuerdo hace que los ojos de la rubia se llenen de lágrimas. Sin embargo, al enfocarse en la expresión del prisionero, logra ver exactamente el mismo dolor que ella carga. En silencio, la joven toma los panes calientes del interior de la canasta de paja. Parada frente a los barrotes, toma una actitud impulsada por la empatía de quien conoce la tristeza. La mujer extiende el alimento hacia el joven herido. El protagonista acepta la comida sin reacción ante aquella inesperada bondad. La interacción es interrumpida cuando el anciano se acerca preguntando por los soldados. El hombre despide a la rubia y le ordena regresar directamente a la aldea. Sin poder desobedecer la orden, llama a la niñita para irse. La pequeña se aleja mirando hacia atrás con una expresión preocupada. Sosteniendo firmemente el pan en sus manos, Juan observa a las dos desaparecer por el camino. Juan muerde el pan rápidamente calmando el hambre acumulada de varios días. En eso, los guardias abren una puerta de madera con brusquedad, gritando de forma agresiva y llamando la atención del protagonista. Sin la menor ceremonia, es empujado con fuerza fuera de la jaula y cae de cara contra el suelo de tierra. Aún caído, el muchacho protege su única comida con la vida mientras su estómago ruge fuertemente. En el centro de la aldea, el anciano y los soldados se reúnen para iniciar el proceso de compra de los esclavos. Los guardias rápidamente comienzan a cortar las cuerdas que ataban a los prisioneros. Uno por uno, los hombres van siendo liberados de sus ataduras con cuchillos cortos. El protagonista se queda en shock al ver a los soldados sosteniendo contratos mágicos que brillan en azul, sin entender cómo aquello es posible. Exhausto de intentar buscarle lógica, simplemente suspira preguntándose en qué tipo de mundo de locos terminó cayendo. Entonces, uno de los soldados lo empuja hacia el jefe de la aldea, dándole una orden en el idioma local. Sin tener opción, el joven permanece arrodillado en la tierra esperando su destino. En eso, el muchacho levanta la mirada ligeramente confundido por no entender lo que están decidiendo. Lejos de allí, la tranquilidad del bosque rodea la pequeña y rústica cabaña aislada en las montañas. Un gran saco de provisiones es dejado en el suelo con la advertencia de que la aldea continuará suministrando comida por un tiempo. El anciano le advierte a la rubia que su futuro marido no habla el idioma de ellos y le avisa que luego ella tendrá que pagar por todos los suministros. Una señora de la aldea comenta de forma áspera que solo soportaban a su difunto esposo, porque necesitaban mucho a un cazador. El anciano asegura que el nuevo esclavo será diferente, ya que los soldados afirmaron que se trata de un plebeyo común y dócil. La joven escucha atenta que, a pesar de su apariencia bruta, las manos y los pies del muchacho son suaves como los de un noble.
Sosteniendo sus manos, la señora intenta tranquilizarla, afirmando que alguien así garantizará el sustento sin agredir nunca a nadie. Con la cabeza baja y sin esperanza, la rubia responde sin entusiasmo que no le interesa vivir bien. Apretando su propio brazo, confiesa que su único deseo es que el hombre no sea violento. Observando a la niña dormir en paz, solo espera que el sujeto las deje a las dos tranquilas en un rincón de la casa. De repente, unos golpes muy fuertes en la puerta rompen el silencio de la noche anunciando la llegada de alguien. La mujer da un salto en el suelo agarrando a la niña instintivamente por puro terror. Por la rendija de la ventana, reconoce el rostro marcado del hombre exigiendo entrar. El anciano abre la puerta revelando al esclavo comprado para ser el nuevo compañero de la casa. La rubia mira a la visita incrédula por un instante y luego obedece la orden de hacer pasar al muchacho. Juan camina despacio por la cabaña oscura, totalmente perdido sobre la situación y el lugar. El viejo se queja molesto por el hecho de que la joven siga aferrada a la niña, haciéndola retroceder un poco asustada. Frente al hombre alto parado en medio de la habitación, intenta procesar que aquel desconocido será su compañero. Observando la compostura del muchacho, la joven se impresiona por nunca haber visto a alguien tan grande en su vida. Juan desvía la mirada hacia abajo y nota la presencia de la mujer encogida. Inmediatamente la reconoce y se da cuenta de que se trata de la misma persona bondadosa que le dio pan más temprano. El protagonista nota que la rubia está temblando de miedo en el suelo de madera y no entiende el motivo de tanto pavor. Sin perder tiempo, el anciano agarra el brazo del joven diciendo palabras afiladas en el idioma desconocido. El viejo empuja a Juan en dirección a la mujer, quien se encoge aún más para proteger a la niña. Con el empujón torpe, el muchacho termina deteniéndose justo frente a su nueva familia. El jefe de la aldea tira del brazo del joven quejándose de la distancia exagerada entre la pareja recién formada. Con un movimiento rápido, el anciano entrelaza la mano de Juan con la de la rubia en un apretón forzado. Parados lado a lado tomados de la mano, el viejo celebra afirmando que ahora parecen una pareja de verdad. El protagonista siente extraño, el ambiente tenso, y trata de deducir qué está pasando por el contexto visual. La imagen aterradora del Papá Noel loco resurge en su mente con la promesa sobre una esposa pura y una hija leal. Mirando el rostro delicado de la mujer, se da cuenta de que ella tiene exactamente el perfil de conejito que había pedido. Mirando a la pequeña niña adorable aferrada a su falda, nota la innegable similitud con una linda mangosta. En total conmoción, Juan finalmente entiende que aquel viejo lunático era real y había cumplido el deseo al pie de la letra. Observando la vulnerabilidad de ambas, concluye que el indigente no necesitaba haberlo arrojado a otro mundo para cumplir la petición. Todas las torturas, el frío y las humillaciones por las que pasó surgen como una película en su mente. Con el rostro hacia abajo, la frustración se apodera del muchacho ante tanto sufrimiento innecesario. Lleno de una rabia intensa, se jura a sí mismo que le dará su merecido a Papá Noel si vuelve a encontrar a ese loco. El aura amenazante del joven termina aterrando a su nueva esposa y a su hija, quienes tiemblan pensando que la furia va dirigida a ellas. Al día siguiente, el escenario cambia a un área abierta del bosque donde los soldados y los aldeanos conversan entre sí. Juan observa al grupo extremadamente irritado por seguir sin entender una sola palabra de lo que dicen. El anciano se voltea hacia uno de los cazadores mayores para darle instrucciones directas sobre el recién llegado. El hombre se acerca al protagonista y le extiende la mano en un saludo aparentemente pacífico. En cuanto Juan acepta el apretón, el aldeano aplica una fuerza absurda, intentando aplastarle los dedos a propósito. El joven ni siquiera se inmuta ante la agresión gratuita, solo preguntándose si esa era la forma bruta de dar los buenos días. Con una mirada serena y afilada, se enfoca en el rostro del sujeto que sigue forzando la mano. Rinqui, Xu Huan le aprieta el brazo de vuelta con extrema facilidad, haciendo que el aldeano suelte un grito y tropiece hacia atrás aterrado. El agresor se abraza su propia mano temblando de dolor en la tierra, bajo la mirada tranquila del protagonista. Para terminar con el conflicto infantil, el anciano los señala a ambos y da una orden clara de que comiencen a trabajar. El cazador le presenta un gran arco de madera al joven, intentando explicarle el uso del arma. Sosteniendo el equipo rústico, Juan analiza el ambiente y nota que el sujeto desistió de pelear. Llevándose las manos a la cabeza, el hombre hace una imitación torpe de un animal, queriendo explicar cuál es el objetivo. El protagonista entiende el teatro al instante y concluye que necesita aprender a cazar un conejo. Firme, empuña el arco consciente de la responsabilidad que tiene para conseguir comida. En eso, el instructor improvisado señala desesperado hacia el medio de la maleza baja. El hombre cutuca el hombro del muchacho, exigiéndole que mire en esa misma dirección con urgencia.
Escondido entre las hojas bajas, un pequeño conejito blanco mastica la hierba tranquilamente. El aldeano le ordena disparar de una vez, pero Juan entra en pánico interno por no haber hecho eso nunca en su vida. Arrodillado y tensando la cuerda, se acuerda de los Juegos Olímpicos y se desespera pensando que es imposible acertar desde tan lejos. Sin embargo, al soltar la flecha, un gigantesco aura azul de energía explota alrededor de todo su cuerpo de forma involuntaria. El proyectil corta el aire a una velocidad brutal e impacta en el suelo, levantando una nube de polvo y asustando a la presa. Los dos se quedan boquiabiertos, mirando el cráter en la maleza sin entender de dónde salió semejante poder destructivo. Aún paralizado por la fuerza que acaba de liberar, el joven ignora los gritos espantados del aldeano de fondo. Con esta misteriosa habilidad descubierta, la imagen de su nueva familia surge en su mente como un motivo para seguir adelante. Wu Juan se voltea sorprendido al escuchar algo llamando su atención detrás de él. En silencio, reflexiona sobre la demostración de poder que acaba de hacer. Observando a la mujer rubia caminando con la niña y la canasta, el muchacho piensa en el hecho de que ella es su prometida. El corazón del protagonista late más fuerte al notar la pureza de aquella escena. Mientras el instructor sigue hablando de fondo, Juan mantiene los ojos fijos en ellas dos. Poco después, la nueva familia se reúne sentada sobre una tela extendida en el suelo como un picnic. Sin perder tiempo, comienzan a disfrutar juntos de la comida en medio del bosque. El joven sostiene el tazón lleno de un guiso caliente preparado para ellos. Mientras la mujer también come, Juan saborea la comida en silencio y procesando todo. Él intenta ofrecerle un poco a la niña, pero ella se asusta y rápidamente se esconde detrás de su madre. Ante esa reacción miedosa, el muchacho simplemente observa la escena sin saber cómo actuar. Sin embargo, pronto una sonrisa amable se apodera de su rostro al verlas juntas. La palabra familia siempre le sonó extraña desde la escuela hasta sus 30 años. Pero ahora, la vida finalmente le había entregado la compañía que tanto deseó. A pesar de pensar que habría sido mejor si se hubieran conocido naturalmente, Juan concluye que el orden de las cosas ya no importa. Mirando al cielo, el protagonista admite que todavía quiere darle su merecido al Papá Noel loco, pero al mismo tiempo se siente agradecido. En sus pensamientos, el joven le agradece sinceramente al anciano por haber cumplido su petición. Al día siguiente, las cosas comienzan a moverse a un ritmo mucho más frenético para el grupo. Cargando un saco gigante de provisiones, camina por el camino, preguntándose si las dos están logrando seguirle el paso. Justo detrás, la rubia respira con bastante dificultad, mostrando claros signos de cansancio por la larga caminata. Juan se frustra por no poder siquiera preguntarle si está bien debido a la barrera del idioma. Decidido, se da cuenta de la urgencia de adaptarse rápido a ese nuevo mundo para cuidar de ellas. De repente, el protagonista detiene sus pasos en medio del camino de tierra. Un viejo recuerdo le viene a la mente, donde escucha que nunca se debe dudar cuando se quiere proteger a alguien. La voz del pasado le enseñó que es necesario actuar en el momento exacto en que surge esa voluntad. Guiado por ese pensamiento, el joven se voltea por completo en dirección a su nueva familia. Camina decididamente hacia su esposa, haciendo que la rubia retroceda un poco asustada por el repentino acercamiento. La pequeña niña también tiembla de miedo y suelta un murmullo aterrorizada. Intentando tranquilizarlas, el muchacho les pide en su propio idioma que no tengan miedo, ya que solo va a cargarlas un poco. Sin entender ni una sola palabra, la mujer sigue congelada en su lugar, mirando al hombre gigante. El protagonista nota que el pánico de ambas solo aumenta mientras intenta comunicarse inútilmente. La niñita no soporta la tensión y comienza a llorar fuerte, escondiéndose en las faldas de su madre. Rascándose la nuca, él lamenta el hecho de que un simple acercamiento cause una desesperación tan grande en las dos. Sin dar más vueltas, Juan pide permiso de forma educada mientras se agacha cerca de ellas. Con un movimiento ágil, agarra a la mujer por la cintura sorprendiendo a la rubia por completo. Usando su fuerza absurda, el joven levanta tanto a su esposa como a su hija de una sola vez, sosteniéndolas a las dos con firmeza. Acomodando a la pequeña familia en sus brazos, ajusta su postura sin dejar que el saco de provisiones caiga de su espalda. Incluso cargando ese peso extremo, el muchacho se mantiene de pie sin hacer el menor esfuerzo aparente. La niña espía sorprendida por encima de los hombros del gigante y suelta un pequeño grito en su idioma nativo. Encogida contra el pecho ancho del protagonista, la rubia abre los ojos de par en par sin poder procesar lo que está pasando. Con una sonrisa tranquila, Juan solo le pide que se sostenga bien fuerte durante el trayecto. Mientras camina rápido, le extraña cómo las dos parecen demasiado livianas, incluso con todo el equipaje junto. Enfocado en el bienestar de ellas, el joven decide que necesita aprender a cazar rápido para alimentarlas bien con carne.
Consciente de las responsabilidades que le esperan, se prepara mentalmente para el duro trabajo que tendrá por delante. Exhausta y sintiendo una seguridad inédita, la mujer termina apoyando su cabeza suavemente en el hombro de su marido. El muchacho se detiene un segundo, sintiendo el calor del cuerpo de ella apoyado en el suyo. Cerrando los ojos con tranquilidad, la rubia finalmente se permite relajarse en los brazos de aquel extraño amable. El grupo continúa la caminata por el denso bosque, siguiendo los pasos lentos del aldeano que les sirve de guía. Al llegar a la vieja cabaña rústica, Hu-wan le agradece al guía mientras el hombre se despide con la cabeza gacha. El protagonista observa al sujeto irse por el camino de tierra, dejando a la familia por fin a solas en casa. Mirando la casucha de madera que se cae a pedazos, concluye que ese lugar será aún más frío que su antigua habitación. Un recuerdo escalofriante pasa por su mente, recordando cuánto odia el frío con todas sus fuerzas. Apartando esos pensamientos, el joven empuja la pesada puerta de madera de la cabaña rústica. Al espiar el oscuro interior, suelta un murmullo de sorpresa por lo que encuentra. Justo detrás de él, la mujer también abre los ojos de par en par completamente en shock. Las lágrimas comienzan a correr por el rostro de la rubia, dejando a Hu-wan confundido sobre el motivo de su llanto. Sin decir nada, la esposa se da la vuelta abruptamente y sale corriendo hacia el bosque. El muchacho se queda parado en el umbral de la puerta, mirando las estanterías completamente vacías de la casa. Solo en la habitación saqueada, finalmente comprende el tamaño del problema que acaban de encontrar. Mientras ella estaba en la aldea, los residentes habían robado absolutamente todas las herramientas, muebles y armas que garantizaban su supervivencia. Desplomada en el suelo, la mujer llora desesperada, sabiendo que ya no tiene cómo proteger a su hija del frío o de los animales salvajes. En eso, Hu-wan aparece caminando tranquilamente entre los árboles y la encuentra encogida en la hierba. Sin dudarlo, el gigante se sienta a su lado en el suelo para intentar entender la situación. Con extrema delicadeza, el protagonista extiende la mano y comienza a acariciarle el cabello de forma reconfortante. El toque cálido y cuidadoso de aquella mano enorme transmite una sensación inmediata de seguridad. Sonriendo, le pide en su idioma que no se preocupe, haciendo que la rubia intente adivinar el sentido de las palabras. Con los ojos llorosos, la esposa mira al hombre extraño con quien fue obligada a vivir. Ella piensa en las desventajas, consciente de que no hablan el mismo idioma y de que él parece no saber cazar. El miedo a no lograr sobrevivir juntos en un lugar tan cruel acecha los pensamientos de la pobre chica. Pero incluso ante todas las adversidades, la sonrisa serena de Hu-wan no desaparece. Con voz firme, el joven promete que las protegerá de cualquier peligro de ese mundo. Acto seguido, seca suavemente una lágrima que corría por el rostro de la mujer traumatizada. Ese pequeño gesto de cariño hace que la rubia abra los ojos muy sorprendida. Bañados por la luz del sol entre los árboles, ambos comparten un momento de profunda conexión silenciosa. El peso de la desesperación finalmente desaparece del pecho de la joven, dejándola confundida sobre el motivo de sentirse tan aliviada al lado de aquel gigante. Mirándola, Hu-wan reflexiona que en su mundo original vivió completamente solo desde que perdió a sus padres. Aún con tanta soledad, luchó con todas sus fuerzas y soportó todo para lograr sobrevivir. En eso, el joven ayuda a su esposa a levantarse, seguro de que ahora tiene una familia y no hay motivo para rendirse. Con el puño cerrado y la mirada decidida, el protagonista jura hacer lo que sea necesario para mantenerlas. La mujer rubia observa la actitud firme de su marido, respirando profundo y luciendo un poco más calmada. Sin embargo, el momento heroico se interrumpe cuando el estómago del muchacho ruge muy fuerte por el hambre. De repente, la niña viene corriendo desesperada por la hierba, gritando en la lengua extraña de aquel mundo. Intentando proteger a su madre, la pequeña empuja las piernas del gigante, pidiéndole que no lastime a la rubia. Poco después, los tres se sientan juntos en el suelo del bosque para intentar calmar los ánimos. Mirando a su esposa, Hu-wan intenta procesar el hecho de haber acabado de consolar a una mujer llorando en sus brazos. La hija sigue sollozando abrazada a su madre, dejando al protagonista pensativo ante aquella situación tan inédita. Varios recuerdos recientes invaden su mente, desde el momento en que la rubia le dio pan hasta la duda sobre el origen de la niña. Recordando cuando secó las lágrimas de su rostro, intenta comprender el verdadero motivo de tanto llanto. A pesar de todas las barreras, el joven está seguro de que, con esfuerzo, los tres construirán un hogar de verdad. Abrazando a su nueva familia, Hu-wan promete ser un buen esposo y padre, asegurando que ellas nunca más volverán a llorar. Aún sentado allí, garantiza en sus pensamientos que ninguna de las dos se arrepentirá de estar a su lado. Más tarde, con el sol ya poniéndose, el grupo regresa a la seguridad de la vieja cabaña de madera.
Allí dentro, el ambiente vuelve a ponerse tenso, con el protagonista sentado en el suelo frente a las dos, rascándose la cabeza. Lamenta que tras el momento emotivo en el bosque, la convivencia haya vuelto al punto de partida. Aún así, siente alivio al notar que ellas solo están cautelosas y ya no aterrorizadas como antes. Pensando en cómo romper el hielo para empezar su vida juntos, una idea simple surge en su mente. Entusiasmado con la solución, el muchacho se acerca rápidamente a su esposa e hija. Señalándose su propio pecho con una sonrisa amistosa, pronuncia su nombre de forma clara. Repitiendo las palabras, Hu-wan concluye que el primer paso para comunicarse es al menos saber cómo se llaman. La mujer observa el gesto atenta y finalmente comprende la intención del amigable gigante. Con la mano extendida, el joven anima a la rubia a intentar hacer exactamente lo mismo. Todavía un poco vacilante y con voz baja, ella finalmente revela llamarse Lizzie. El protagonista repite el nombre en voz alta, confirmando que entendió lo que su esposa acaba de decir. Muy satisfecho con el avance, elogia su nombre con una sonrisa sincera en el rostro. Acto seguido, Hu-wan dirige su atención hacia la niña asustada y le pregunta cómo se llama. Lizzie abraza a su hija rápidamente, desviando la mirada, lo que deja al muchacho confundido con el repentino cambio de ambiente. Al ver la carita triste de la niña, pronto deduce que la pequeña huérfana no ha recibido un nombre hasta ahora. El corazón del gigante se encoge al darse cuenta de la triste realidad de aquella niña tan frágil. Con mucha delicadeza, le hace una caricia a la niña y le avisa que le dará un nombre muy especial. Hu-wan sonríe y decide llamarla Dorothy. La elección viene de una vieja historia de su mundo original, recordando a la chica que vivió grandes aventuras. El deseo del padre adoptivo es que la niña crezca rodeada de amigos increíbles y encuentre su propia felicidad. La pequeña se señala el rostro, intentando pronunciar la nueva palabra con bastante dificultad. En cuanto logra decir el nombre correctamente, la niña esboza una sonrisa radiante aceptando el regalo de corazón. Al día siguiente, la rutina comienza agitada con el protagonista cortando leña afuera de la casa. Escondida cerca de los árboles, Lizzie observa su trabajo reflexionando sobre lo extraño que es ese hombre. La fuerza absurda del muchacho destruye los troncos con facilidad, pero ella nota que, a pesar de su tamaño, él nunca la ha agredido. Tímida, la rubia se da cuenta de que su nuevo marido es completamente diferente de todos los matones de la aldea. Intenta repetir el nombre de Hu-wan, encontrando su voz extremadamente amable incluso sin entender el idioma. Un recuerdo oscuro de su difunto esposo surge, recordándole a la joven que nunca en su vida había sido tratada con una pizca de cariño. Observando la sonrisa acogedora del muchacho sudoroso, Lizzie sigue preguntándose el motivo de tanta bondad. Él finalmente nota su presencia cerca de los árboles, mientras la rubia concluye que un hombre así no pertenece a ese lugar. Muy animado, Hu-wan levanta la mano y llama a su esposa por su nombre, abriendo una gran sonrisa. A medida que él se acerca, la joven enfoca su visión e intenta analizar el cabello y los ojos oscuros de su marido. Inmediatamente, rumores de los aldeanos regresan a su cabeza sobre una nación distante que había invocado a un héroe. La leyenda decía que el salvador invocado poseía exactamente cabello y ojos negros como la noche. Con el gigante caminando hacia ella, comienza a comparar las apariencias. Analizando el rostro tranquilo del joven, la chica admite que las características realmente coinciden con la leyenda. Sin embargo, pronto descarta la descabellada idea, segura de que una figura tan importante estaría en un palacio de lujo y no cortando leña en el bosque. Además de todo, la historia de la invocación no pasaba de ser un simple rumor de la aldea. Cuando el protagonista se detiene justo frente a ella, aprovecha la luz del sol para revisar los detalles más de cerca. Aliviada, nota que su cabello y sus pupilas tiran a un tono castaño y no a un negro puro. La esposa suelta un largo suspiro, concluyendo que él es solo un muchacho absurdamente grande y fuerte. Sin entender sus propios sentimientos, se pregunta por qué se sintió tan aliviada con esa confirmación. Cae en la cuenta de que apenas se conocen, y la rubia retrocede toda sonrojada, dejando a su marido lleno de dudas con esa actitud repentina. Encontrando tierna su reacción, Hu-wan sonríe y coloca su enorme mano sobre la cabeza de su esposa para acariciarla. Tomada por sorpresa por el gesto amable, la joven confiesa en sus pensamientos que definitivamente no está acostumbrada a eso. Durante toda su sufrida vida, el acercamiento de un hombre siempre significó peligro inminente. La mano pesada de su antiguo marido solo se posaba en su cabello para tirar de él y comenzar una sesión de agresiones. Pero ahora, sintiendo la textura cálida y cuidadosa, se relaja por completo y desea que el toque dure para siempre. Entregada a esa sensación de seguridad, Lizzie cierra los ojos e inclina su cuerpo hacia su marido. El muchacho se sonroja,
completamente desarmado ante aquella silenciosa demostración de afecto. La rubia abre los ojos lentamente, mirando al gigante con una dulzura que él nunca antes había recibido. Guiados por el calor del momento, el protagonista sostiene su rostro con delicadeza y ambos se acercan. El silencio del bosque sirve de escenario para un beso calmado y cargado de sentimientos puros. Segundos después, Hu Huan abre los ojos de par en par y aparta el rostro al darse cuenta de la tontería que acaba de cometer. Su esposa se había quedado congelada en su lugar como una estatua de hielo, totalmente en shock por la repentina actitud. Sudando frío por los nervios, él tartamudea retrocediendo su cuerpo, consciente de que se excedió con una mujer tan traumatizada. Sin saber dónde esconderse, el joven agarra un cubo de madera y huye apresurado poniendo la excusa de que va a trabajar. Sosteniendo el recipiente con toda su fuerza, Huan corre a buscar agua intentando ocultar su propia vergüenza. Corriendo hacia el medio del bosque con el cubo en la mano, Huan huye desesperado de la situación embarazosa. Dejada atrás, Lizzie se queda con los ojos muy abiertos, intentando procesar el beso repentino que acaba de recibir. Ya bastante lejos de allí, el muchacho se maldice mentalmente por su actitud impulsiva, preocupado por lo que su esposa deba estar pensando de él. Deteniéndose cerca de un árbol, lamenta el hecho de haberse excedido con alguien a quien conoció ese mismo día. Sin siquiera poder conversar, el protagonista se pregunta si lo mejor sería simplemente fingir que aquello nunca sucedió. Intentando apartar esos malos pensamientos, el gigante decide concentrarse en su trabajo de buscar agua. Sin embargo, al mirar a su alrededor, nota que corrió demasiado profundo en el bosque y termina sin reconocer el camino de vuelta. El silencio tenso del bosque es roto por un ruido aterrador proveniente de la oscuridad entre los árboles. En eso, el joven detiene sus pasos y concluye que lo mejor es tomar el agua de una vez y regresar a la seguridad de la cabaña. Pero antes de que pudiera moverse, un escalofrío recorre su espalda al darse cuenta de que no está solo. Justo a sus espaldas, una fiera gigantesca surge silenciosamente de entre el espeso follaje oscuro. Era un lobo colosal, con los ojos brillando en rojo, mirando al humano como su próxima comida. Al escuchar el gruñido agresivo de la criatura acercándose, Huan voltea el rostro lentamente temiendo ya lo peor. Totalmente en shock, se encuentra frente al animal monstruoso sin poder creer el tamaño absurdo del depredador. El pánico golpea tan fuerte que el muchacho tropieza con sus propios pies y cae sentado en el suelo de tierra compacta. Actuando por puro instinto de supervivencia, el protagonista agarra un pedazo grueso de madera caído en la hierba. En ese preciso momento, el enorme lobo salta con sus colmillos afilados apuntando directo al cuerpo del muchacho. La boca babeante de la fiera llega a centímetros de su rostro en un ataque feroz y brutal. Con un grito de pura desesperación, el joven balancea la rama con toda la fuerza que tiene contra el monstruo. El impacto es tan violento que la madera se hace pedazos en la cabeza del animal, lanzando a la criatura hacia un lado. A pesar del golpe, la bestia logra morder el brazo de Huan con una mordida devastadora. Sintiendo la carne desgarrarse, él grita indignado, afirmando que se niega a perder la vida en un lugar como ese. Negándose a abandonar a su nueva familia, el gigante le asesta un golpe cargado de furia justo en la cara al lobo. Con el impacto directo, el depredador queda desorientado y retrocede, soltando el brazo gravemente herido de su víctima. Alejado de la fiera, el humano agoniza de dolor sintiendo que su cuerpo entero parece estar en llamas. De repente, abre los ojos asombrado al darse cuenta de que la extraña sensación no era solo un delirio por la herida. Llamas intensas comienzan a brotar espontáneamente del brazo lastimado del protagonista, asustando incluso al animal. Al levantarse, el fuego mágico envuelve su extremidad, iluminando el bosque oscuro con una luz poderosa. Incluso ante esa escena imposible, el lobo ignora el peligro y se lanza a un segundo ataque letal. Aprovechando la energía misteriosa, Huan lanza un puñetazo en llamas directo contra el pecho de la bestia furiosa. La explosión de llamas devora al monstruo por completo, calcinando al animal salvaje en cuestión de segundos. El olor a carne quemada se eleva en el aire mientras el cadáver humeante de la fiera se desploma en el suelo sin vida. Exhausto, el muchacho cae sentado en la hierba jadeando, intentando comprender la llamarada absurda que acaba de lanzar. Analizando su propio brazo, se confunde al notar que ni su piel ni su ropa sufrieron quemaduras. Observando sus manos limpias, el joven finalmente une las piezas y concluye que aquello definitivamente fue magia. Inmediatamente, recuerda las historias de su mundo donde las personas eran transferidas y obtenían habilidades especiales. Para su suerte, aquel cliché clásico de conseguir poderes absurdos en otro mundo estaba sucediendo en la práctica. Si esto es realmente cierto,
Las posibilidades de supervivencia de su familia acababan de aumentar muchísimo. Emocionado con el descubrimiento, el gigante se acuesta en la hierba y apunta su mano hacia el cielo gritando el nombre de un hechizo. Se levanta y repite el comando exhaustivamente en varias poses dinámicas, pero absolutamente nada sale de su brazo. Frustrado, Hao-Wan comienza a probar nombres de magias cada vez más exageradas para intentar despertar el poder. Haciendo poses dramáticas para invocar dragones, parece un loco gritando solo cerca del animal abatido. Rindiéndose ante la humillación, se sienta desanimado y nota que las graves heridas de la mordida habían sanado por sí solas. Pensativo, el protagonista concluye que si logra dominar ese don, podrá cazar cualquier cosa en ese bosque. Con esa fuerza divina, está seguro de que podrá darle una vida mucho más abundante y segura a su familia. Recostándose de nuevo, reflexiona que esa magia curativa será esencial en caso de que ellas se enfermen lejos de médicos. Decidido a tener paciencia, el muchacho se levanta de la hierba confiado en que el fuego mágico se manifestará otra vez. En eso, un recuerdo triste invade su mente, recordando el trágico accidente que le quitó la vida a su amado abuelo. En aquella época difícil, sus familiares egoístas no tuvieron compasión y culparon al chico huérfano por la desgracia. El joven sufría agresiones pesadas por parte de quienes debían cuidarlo tras tantas pérdidas dolorosas. Sin nadie que lo defendiera, Hu-Juan recuerda cuánto fue tratado como una verdadera plaga por sus familiares. De vuelta a la oscura realidad, una mirada deprimente se apodera de su rostro al revivir ese cruel pasado. Haciendo a un lado los traumas, levanta la pata del lobo gigante, evaluando el peligro de despellejar la carne allí en la oscuridad. Como el olor a sangre atrae a más fieras, el cazador se echa al animal sobre los hombros para procesarlo a salvo en la cabaña. Caminando con esfuerzo, agradece haber visto a su abuelo cazar animales pequeños en el pasado, lo cual le ayudará mucho ahora. Bajo la luz de la luna, el buen muchacho sonríe con tristeza, seguro de que el ancianito estaría muy orgulloso de verlo cuidando a una familia. Durante el largo recorrido, levanta su mano libre aún intentando descubrir cómo activar las llamas por voluntad propia. Mientras tanto, en el calor de la vieja casa de madera, Lizzie y su hija cocinan de forma tranquila cerca de la chimenea encendida. Con una sonrisa amable en el rostro, la rubia le entrega un tazón de madera a la niña para que ayude a ordenar. Muy obediente, la pequeña toma el objeto rápidamente, mientras recibe una caricia muy tierna de su madre adoptiva. El sencillo gesto hace que Dorothy esboce una sonrisa radiante, feliz por estar en un lugar acogedor después de tanto tiempo. Bastante animada con la misión, la niña se aleja caminando por la casa para guardar el recipiente cerca de la puerta de entrada. Se apoya en las tablas de la pared y coloca el recipiente con mucho cuidado en medio de las herramientas rústicas. Sin embargo, al espiar curiosa por una gran rendija en la madera, la niña nota algo moviéndose afuera. De repente, la cabeza inerte del monstruo roza la pared, revelando su hocico, lo que arranca un grito desesperado de la niña. Aterrorizada con la macabra visión, la pequeña retrocede llorando sin entender de qué se trataba. Al escuchar el grito de su hija, Lizzie entra en pánico instantáneo y agarra un cuchillo de corte que estaba sobre la mesa. Sin pensarlo dos veces, la madre corre armada advirtiéndole a la niña que se aleje del peligro. Pero en cuanto enfoca su mirada en el invasor de afuera, la rubia se paraliza totalmente sorprendida por lo que encuentra. A través de la puerta abierta, se da cuenta de que el aterrador lobo solo estaba colgado de la espalda de su exhausto marido. Al ver a Hu-Juan tambalearse por el exceso de peso, la esposa grita preocupada intentando evitar que se lastime. Completamente sin energía, el gigante se desploma de rodillas en la hierba soltando el cuerpo de la bestia en el suelo. Madre e hija salen corriendo por la noche fría para socorrer al héroe, quien las recibe jadeante preguntando si están bien. Al acercarse al muchacho sudoroso, la rubia detiene sus pasos bruscamente al constatar lo absurdo de la escena. El alivio de ver a su marido a salvo es tan abrumador que el arma se resbala de su mano y cae inofensiva en la maleza. Afectada por el susto, Lizzie rompe en lágrimas de alivio al abrazar a su marido, mientras Hu-Juan intenta calmarla, afirmando que todo está bien. Acto seguido, la pequeña Dorothy se acerca llorando y se agarra de la pierna del gigante, dejando al muchacho en silencio ante la desesperación de ambas. Con delicadeza, el protagonista abraza a su esposa y le explica que solo lo mordió en el brazo, asegurando que ya está perfectamente bien. El cazador decide sentarse en la hierba junto al lobo abatido para hacerle un mimo a su nueva familia, pidiendo nuevamente que no se preocupen. En eso, la rubia repite varias veces lo feliz que está de que él esté vivo, arrancando una mirada de sorpresa de su compañero. Incluso sin entender el idioma a la perfección, Hu-Juan deduce que la mujer solo está expresando su alivio por el tono lloroso de su voz. La niña también sigue llorando sin parar aferrada a su pierna,
murmurando palabras tristes sobre el enorme susto que se llevó. Comprendiendo las intenciones sinceras de la niña, el corazón del humano se encoge y se jura a sí mismo que nunca más las hará llorar. La larga noche de fuertes emociones finalmente llega a su fin con el sol saliendo e iluminando los pacíficos alrededores de la cabaña de madera. Ya por la mañana, el joven comienza el pesado trabajo de despellejar el cadáver del monstruo en una mesa improvisada cerca de la puerta. Sostiene un cuchillo rústico y concentra toda su atención para separar el cuero grueso de la carne sin arruinar el valioso material. Sin embargo, el muchacho suelta un suspiro frustrado al darse cuenta de que la tarea en la práctica lleva mucho más tiempo del que imaginaba. Cansado del constante esfuerzo físico, Hu-wan se seca el sudor del rostro y reflexiona que tendrá que probar un método diferente la próxima vez. Justo cuando decide terminar los últimos cortes de la carne, el gigante se ve sorprendido al escuchar la suave voz de su esposa llamándolo por su nombre. Inmediatamente voltea el rostro hacia la cabaña y encuentra la silueta de Lizzie parada en el marco de la puerta, esperándolo. Al escuchar su nombre, Hu-wan voltea el rostro sorprendido para confirmar si realmente era su esposa quien llamaba. Caminando por la hierba, la rubia se acerca cargando un gran balde de madera y devuelve el llamado de forma animada. En cuanto coloca el recipiente en el suelo, dice algunas palabras en su idioma nativo, dejando al gigante totalmente confundido. Por el contexto visual, el protagonista deduce rápidamente que la mujer trajo el recipiente para que él guarde los trozos de carne. Con la bienvenida ayuda, se rasca la barbilla intentando recordar en su memoria cuál era la palabra exacta para agradecer en ese idioma. Algo torpe, el cazador balbucea un agradecimiento tímido, aprensivo por ver si pronunció el término correctamente. Ante el gracioso acento de su marido, Lizzie no logra contenerse y suelta una risa dulce y genuina. Pensando que cometió algún error terrible, el muchacho se rasca la cabeza avergonzado y se pregunta mentalmente en qué se equivocó. Pero para su sorpresa, la joven demuestra comprensión y repite la palabra con ternura para confirmar el significado. En ese momento, acorta la distancia entre los dos y da un paso adelante en el patio de la cabaña. Invadida por un buen sentimiento, la esposa le agradece de forma cariñosa mirando profundamente a los ojos de su protector. Totalmente desarmado por aquella dulzura, Hu-wan responde que no fue nada, sintiendo su corazón latir más fuerte en el pecho. Mientras comienza a guardar la carne en el balde, reflexiona que nunca había escuchado un simple gracias de sus familiares. Al ver a la rubia agachándose para ayudar con el trabajo, el humano se da cuenta de que sigue viviendo experiencias inéditas junto a ella. La mujer regresa lentamente hacia la casa, dejando a su marido con el alma ligera al recordar el beso que se dieron más temprano. Mientras camina de regreso, Lizzie siente su rostro arder de vergüenza al recordar el momento íntimo que tuvieron. A pesar de la enorme incomodidad, la joven camina hacia la cabaña admitiendo para sí misma que está bastante curiosa. Mirando al cielo, se cuestiona si su marido ya besó a otras mujeres en el pasado y si ellas sintieron lo mismo. Invadida por una sensación inédita, la esposa confiesa que le duele el corazón de tanta agitación, dándole hasta ganas de llorar. Decidida a enfocarse en el trabajo, la rubia entra al área cubierta y se acerca a la mesa donde el gigante sigue cortando la carne. Ella comienza a ayudar en la separación de los trozos, encontrando muy extraño el hecho de que un hombre esté haciendo ese tipo de labor doméstica. Con ambos trabajando en sintonía, Lizzie queda admirada de cómo el muchacho actúa como si aquello fuera lo más natural del mundo. De repente, el ritmo de trabajo se rompe cuando chocan uno con el otro y terminan paralizados mirándose de cerca. Al ver el rostro del cazador acercarse en silencio, la mujer entra en pánico interno imaginando lo que está a punto de suceder. Totalmente dominada por el nerviosismo de la situación, aprieta los ojos con fuerza esperando el contacto inevitable. El protagonista inclina su cuerpo hacia ella, reduciendo casi a cero la distancia entre sus rostros. Sin embargo, él solo estira el brazo para tomar un trozo de carne de la mesa, dejando a su esposa sorprendida al abrir los ojos. Muriéndose de vergüenza, Lizzie se da la vuelta bruscamente y se insulta mentalmente por haber cerrado los ojos de esa manera. Sin entender la situación, Hu-wan sostiene el pesado balde y observa la repentina actitud de su compañera. Mientras tanto, la joven se vuelve loca de la vergüenza, devastada por la idea de haber parecido una loca esperando un beso. Notando la repentina agitación de su esposa, Hu-wan suelta el balde y le pregunta si necesita algo. Con el rostro completamente rojo, Lizzie se promete a sí misma que esta vez no cerrará los ojos para evitar cualquier malentendido. Sin embargo, el gigante sorprende a la mujer con un beso en la frente, dejándola paralizada con los ojos bien abiertos por el gesto cariñoso. Tras el suave toque, el cazador la mira con una expresión amable, demostrando todo el afecto que siente.
La joven se queda sin reacción ante la actitud inesperada, y en ese momento, su marido toma el balde al divisar a la pequeña Dorothy en el patio. Observando a la niña escondida detrás de la puerta, la rubia entra en desesperación y se pregunta si la pequeña presenció el beso. Dominada por una vergüenza incontrolable, la madre adoptiva da la espalda y corre de regreso al interior de la casa sin decir una palabra. Lejos de allí, la mujer camina en silencio bajo la sombra de los árboles, intentando alejar la vergüenza que invadió su corazón. Mientras tanto, el muchacho la sigue de cerca caminando por la hierba soleada, con su hija sosteniendo el borde del pesado balde. Encontrando adorable el esfuerzo de la niña por ayudar, el grandulón abre una gran sonrisa y le agradece por el apoyo. Pero la niña deja de caminar repentinamente y se queda callada, haciendo que Juan se pregunte si se equivocó al no llamarla por su nombre. Corrigiendo su error rápidamente, repite el agradecimiento incluyendo el nombre de la pequeña, quien se anima y vuelve a sostener el balde con entusiasmo. Toda sonriente por el reconocimiento, Dorothy ayuda a cargar el recipiente de carne, sintiéndose bastante útil para la familia. Ya en el interior de la cabaña, Lizzie trabaja con el cuero bruto del lobo, alisando la gruesa piel con ambas manos en el suelo de madera. Sentado cerca de allí, su marido observa la dedicación de su esposa, pero se pregunta por qué ella está secando ese material maloliente dentro de la casa. Fu Huan finalmente se da cuenta de la situación al observar la escena en la sala. Comprende que el grueso cuero de aquel monstruo es un artículo extremadamente valioso y precioso para su esposa. En eso, la pequeña Dorothy se acerca despacio a la piel estirada en el suelo bajo la atenta mirada de su madre adoptiva. Sin demostrar ningún miedo, la niña estira su manita y aprieta el hocico de la fiera abatida como si fuera un juguete. La inocente travesura hace que la rubia suelte una risa agradable, rompiendo la tensión que antes dominaba el ambiente. Observando la interacción de ambas, el cazador nota con alivio que su compañera parece estar divirtiéndose de verdad. El clima acogedor se apodera del interior de la vieja cabaña de madera aislada en el bosque. Más tarde, Lizzie comienza a preparar los grandes trozos de carne, mezclándolo todo con un polvo conservante dentro de un recipiente. Sentado cerca de allí, el grandulón observa el proceso de curado de los alimentos y decide prestar mucha atención para poder hacerlo él mismo en el futuro. La joven muestra entusiasmo al manipular la grasa del animal, dejando a su marido satisfecho por haber guardado esa parte. Reflexionando sobre su nueva realidad, el protagonista concluye que aún tiene una infinidad de cosas por aprender y hacer en ese mundo. Entiende la urgencia de descubrir qué sirve como moneda de cambio en la región para dominar el comercio lo más rápido posible. Decidido a no perder más tiempo, el héroe se levanta del suelo pensando que ya ha descansado lo suficiente y que necesita volver al trabajo. En cuanto nota el movimiento repentino, la mujer interrumpe lo que estaba haciendo y se voltea rápidamente hacia él, preocupada. La esposa se acerca apresuradamente, haciendo que Juhan le pregunte sin entender si ella prefiere que él siga sentado. Moviendo las manos para calmar a su esposa, Juhan le asegura que ya ha descansado lo suficiente y que no siente dolor. Con esto, el muchacho coloca su mano en el hombro de la rubia de forma suave y le promete que no exagerará con el esfuerzo físico. Luego toma su hacha y se dirige hacia el bosque, dejando a la joven atrás con una mirada bastante preocupada. Ya en medio de los árboles, el protagonista evalúa el entorno y concluye que ese tamaño de tronco es perfecto para practicar el corte. Reflexionando sobre la tarea, admite para sí mismo que no tiene idea de cómo identificar la mejor madera, pero confía en su propia fuerza. Sin perder tiempo, el cazador se coloca frente a su objetivo y levanta la pesada herramienta con toda su energía. Aprovechando el impulso de su cuerpo, el héroe baja el hacha aplicando un golpe devastador contra la base del árbol. El impacto es tan absurdo que el tronco entero se parte de una sola vez, cayendo rápidamente en medio de la maleza. Ante el daño que acaba de causar, el gigante se queda mirando la escena totalmente impactado por la potencia del ataque. Poco tiempo después, una sombra rápida aparece cortando la calma en el exterior de la vieja cabaña de madera. De repente, la puerta se abre bruscamente y Juan entra apresurado cargando una cantidad absurda de leña en su espalda. El repentino ruido asusta a Lizzie y a Dorothy, quienes detienen lo que estaban haciendo para mirar el inesperado regreso del muchacho. Casi sin aliento, el grandulón pasa directamente junto a las dos a una velocidad impresionante para descargar todo ese material. Completamente agotado por la carrera, se desploma de rodillas en el suelo, mientras su esposa se acerca confundida por la situación. Al notar la angustia de su compañera, su marido intenta recuperar el aire rápidamente para tranquilizarla y asegurarle que todo está bien. Al ver el estado de su marido, Lizzie rápidamente le entrega un paño limpio para que se seque el sudor, recibiendo un agradecimiento sincero. Animada por ayudar,
la pequeña Dorothy sale corriendo a toda prisa por la sala de madera golpeando sus piecitos en el suelo. Sin perder tiempo, la niña sumerge un trozo de tela en un cubo lleno de agua limpia. Con la pequeña toalla empapada en las manos, la niña hace el camino de vuelta goteando agua por todo el piso de la cabaña. Pero en su apuro por refrescar al grandulón, termina arrojándole el paño mojado directo a la cara, tomando al cazador totalmente por sorpresa. Tras el susto inicial, el protagonista se limpia los ojos y suelta un murmullo confundido ante la tierna actitud de la niña. Luego se voltea hacia su esposa rebosante de alegría, dejando a la joven visiblemente aliviada con la escena. En ese momento, su hija adopta una expresión adorable con los ojos brillantes, ansiosa por algún reconocimiento del héroe. Entendiendo el mensaje a la perfección, Huan le hace un mimo cariñoso en la cabeza a la niña y le agradece la ayuda usando su nombre. Muy emocionada por el elogio, Dorothy sale corriendo para repetir la acción, haciendo que el muchacho le pida desesperado que se detenga. Observando el desorden inocente de la pequeña, el protagonista reflexiona que toda esa maravillosa situación parece hasta un sueño. Lleno de un profundo sentimiento de paz, se jura a sí mismo que hará todo lo posible para mantener esa felicidad viva todos los días. La tranquilidad finalmente se instala alrededor de la vieja casa aislada, mientras el humo sale por la chimenea anunciando la hora de la comida. El calor del fuego trabaja intensamente, asando los grandes trozos de carne, asegurados por la última cacería exitosa. Reunida en el centro de la sala, la nueva familia disfruta de un banquete abundante y caliente, sellando su primer día de verdadera paz. Al terminar la comida, Huan desvía su atención de la mesa y nota algo adorable ocurriendo cerca de Lizzie. La pequeña Dorothy no resistió el cansancio del día y terminó quedándose profundamente dormida allí mismo en el suelo. Para no arruinar el descanso de la niña, el protagonista hace una señal pidiéndole silencio a la mujer. Con extrema delicadeza, el grandulón se agacha y toma a la niña en sus brazos sin hacer ningún ruido. Sentada en el suelo, la joven observa admirada el cuidado que tiene el cazador al cargar a la niña. Caminando a paso lento, el muchacho cruza la habitación iluminada por la chimenea hacia la cama matrimonial. Al llegar al mueble, acomoda a su hija en el colchón suave y jala la cobija para mantenerla bien abrigada. Mientras la niña descansa, el silencio de la noche se apodera de los alrededores de la vieja casa rústica. En otra habitación, la esposa aprovecha el agua caliente de un cubo de madera para lavarse la cara y asearse. En cuanto termina de escurrir el paño húmedo, el protagonista entra al lugar caminando de forma tranquila. Sorprendiendo al muchacho, la joven estira el brazo rápidamente y toma la mano de su protector. Invadida por una ola de sentimientos, aprieta los dedos de su marido con ambas manos, desbordando afecto. Ante el contacto inesperado, Huan se queda callado y confundido intentando comprender lo que su compañera desea. El ambiente a media luz crea una atmósfera íntima entre la pareja aislada en el interior de la cabaña. Dejando a un lado la vergüenza, Lizzie acorta la distancia y se lanza en un fuerte abrazo contra el pecho del gigante. Armando de valor, Lizzie comienza a desatar y tirar de la ropa de su marido por el cuello. Con el rostro ardiendo de vergüenza, intenta alejar su timidez, convenciéndose de que aquel es el rol natural de una esposa. Llevada por el momento, la joven levanta parte de la camisa del cazador dejando su cuerpo expuesto. Ante la actitud atrevida, Huan mira a su compañera en silencio intentando procesar lo que está ocurriendo. Pero, acto seguido, el protagonista demuestra que encuentra adorable todo ese esfuerzo de su compañera. Sin embargo, el valor desaparece de repente y la rubia se da la vuelta enloqueciendo de vergüenza. Antes de que ella pudiera escapar, el héroe estira la mano y sujeta la muñeca de su esposa con firmeza. Aprovechando la oportunidad, él atrae a la mujer delicadamente de vuelta hacia su cuerpo, dejándola sorprendida. Muy cerca de su oído, su marido le susurra suavemente que ya es hora de que vayan a dormir. Sin soltar la mano de la joven, el gigante la guía por el pasillo oscuro de la cabaña hacia la habitación de la pareja. En cuanto entran a la habitación, ambos caen juntos sobre la suave cama, iluminados solo por una lámpara. Posicionado sobre su esposa, Huan la mira intensamente en total silencio en un ambiente de mucha intimidad. Para crear un mejor ambiente, él aparta la lámpara hacia un lado y apaga la luz principal. Acostada en la almohada, Lizzie jadea por los nervios y la expectativa, esperando ansiosamente el siguiente paso. Con esto, la pareja finalmente se entrega al momento en un profundo beso en medio de la oscuridad. Encantado por el toque, Huan besa a la mujer apasionadamente maravillado por la suavidad de sus labios. Confirmando que aquella frágil mujer era realmente su esposa, él ruega mentalmente que ni ella ni su hija partan de este mundo antes que él. En lo más profundo de su alma, el protagonista le suplica a Papá Noel que la nueva familia permanezca feliz y unida por el resto de su vida. Otro día,
La historia revela que la vida en castillos grandiosos con varios cuartos es un lujo exclusivo de nobles y señores ricos. Pero para los plebeyos comunes, la dura realidad es crecer compartiendo el mismo espacio reducido con todos los familiares. Debido a esta proximidad forzada, los niños de aquel mundo terminan descubriendo muy pronto lo que una pareja suele hacer por las noches. El trauma de Lizzie toma forma en los oscuros recuerdos de su infancia, cuando escuchaba la voz agresiva y aterradora de su propio padre. Escondida bajo las sábanas junto a su hermano, temblaba escuchando el llanto constante de su madre hasta que salía el sol. Aquellas noches aterradoras plantaron un miedo constante en el corazón de la niñita, que no tenía a dónde huir. Acostada en la misma cama, la pequeña lloraba amargamente, temiendo que el trágico destino de su madre se convirtiera en el suyo en el futuro. Volviendo al presente, la rubia despierta, abriendo los ojos lentamente tras una larga noche de sueño profundo. Despierta, escuchando el agradable y reconfortante sonido de la leña crepitando en la chimenea de la sala. Confundida con la situación, la joven intenta entender cómo terminó en la cama grande si recordaba claramente haberse dormido en el suelo de madera. Para su total sorpresa, encuentra a Juan usando su propio fuerte brazo como una almohada improvisada para mantenerla cómoda. Sintiendo un calor acogedor en el pecho, la madre adoptiva abraza a la pequeña Dorothy con cariño, disfrutando de la tranquilidad de la mañana. Acurrucada en los brazos de su marido, mientras su hija duerme al lado, Lizzie siente un alivio inmenso. Reflexiona que sus noches de casada nunca habían sido tan dulces en el pasado. Observando el rostro tranquilo de Howard, la esposa se da cuenta de lo mucho que su propia vida ha estado cambiando desde que lo conoció. Pero de repente, el protagonista se mueve refunfuñando un poco mientras duerme, tomando a su compañera totalmente por sorpresa. Con un movimiento rápido, se da vuelta y la abraza aún con más fuerza, dejando a la mujer completamente paralizada. Atrapada en ese cálido contacto, la joven siente que su propio corazón se acelera al punto de casi explotar de tanta emoción. Llena de un sentimiento acogedor en el pecho, desea profundamente que ese maravilloso momento dure para siempre. Con la salida del sol iluminando la cabaña, el cazador despierta solo en la cama y mira a su alrededor buscando a su esposa. Al notar que solo Dorothy sigue acostada allí, Juan se sienta con cuidado y tira de la cobija para abrigar a la niña. Lleno de afecto, el muchacho acaricia suavemente la cabeza de la pequeña que sigue durmiendo plácidamente. Lejos de la habitación, Lizzie ya está de pie y camina por la cocina, cargando un cubo de agua bastante pesado. En ese momento, una mano aparece de repente y sostiene el asa del recipiente, asustando a la dueña de la casa. Ya vestido para trabajar, Juan aparece a su lado y asume el peso del contenedor sin el menor esfuerzo. Con facilidad, el héroe vierte toda el agua directamente dentro de un gran caldero de hierro. Inmediatamente después, voltea el rostro hacia la mujer y dice algunas palabras de forma muy casual. Confundida por el idioma desconocido, Lizzie se queda simplemente mirando a su marido sin entender absolutamente nada de lo que dijo. Juan le pregunta a su querida si durmió bien, pero pronto le extraña la fuerte reacción de vergüenza de su esposa intentando ocultar su rostro. Ante esto, el cazador deduce que todo ese bochorno debe ser por la forma cariñosa en que acaba de llamarla. Con una sonrisa en el rostro, el protagonista entiende perfectamente que las palabras de afecto la llenaron de timidez. Para intentar calmar la situación, el marido sugiere llamarla solo, por su propio nombre de ahora en adelante. Aún muy avergonzada, la joven tartamudea en su propio idioma y le pide tímidamente que siga llamándola querida. Aprovechando la oportunidad, el muchacho repite la palabra de forma provocativa, haciendo temblar a la rubia de nervios. Totalmente embargada por la emoción, Lizzie le da la espalda al gigante en un intento fallido de ocultar sus propios sentimientos. El héroe encuentra la escena adorable y decide que quiere jugar un poco más con el corazón de su compañera. Tocándole la espalda para llamar su atención, él insiste con el apodo cariñoso y le pide a la mujer que mire hacia atrás. Pero el clima de romance es interrumpido por la pequeña Dorothy, quien despierta de repente, frotándose los ojitos en la habitación. Medio adormilada, la niña termina babeando al imaginar un buen pedazo de carne volando y susurra sobre la comida. Pronto se da cuenta de la realidad y la niña abre los ojos de par en par, despertando por completo al recordar el banquete. Llena de energía, la pequeña sale corriendo de la habitación hacia la pareja y es recibida con gran entusiasmo por Juan. Sin embargo, Dorothy ignora a los adultos y pasa de largo a toda velocidad sin siquiera mirar a los lados. Atraída por el olor, la pequeña se detiene frente a una gran porción de comida con los ojos brillantes y grita emocionada. La pequeña se sumerge de cabeza en un gran barril de madera sacudiendo sus piernitas, mientras la pareja observa el desorden encontrándolo muy divertido.
Pronto saca su rostro del recipiente y centra su atención en el gigante, exigiendo su comida en voz alta. Inquieta, la niña vuelve a sumergirse en el oscuro barril, gritando por comida de forma desesperada. El protagonista encuentra su actitud adorable y decide que necesita esforzarse bastante en la cacería de hoy. Ya en medio del denso bosque, él piensa que no le importa enfrentarse a otro lobo igual al anterior y está listo para lo que venga. Con su pesada hacha apoyada en el hombro, el muchacho se siente mucho más confiado por haber traído un arma confiable esta vez. Pero de repente el cazador detiene sus pasos y se queda totalmente quieto en la alta maleza. El héroe siente que algo anda mal en el área y mantiene su máxima atención en el entorno a su alrededor. Mirando a su alrededor rápidamente, a Huwan le extraña el ambiente cada vez más pesado que se ha apoderado del lugar. Aprieta firmemente el mango de su arma, incomodado por una sensación asfixiante, a pesar de estar en un espacio tan abierto. Con los instintos alerta, el grandulón intenta adivinar qué tipo de fiera monstruosa está a punto de aparecer esta vez. En eso, pasos firmes comienzan a hacer eco cuando una figura misteriosa aparece caminando en su dirección. Totalmente confundido con la escena, el padre de Dorothy baja la guardia sin entender el acercamiento repentino. En lugar de una criatura terrible, un hombre usando una capa pasa directamente junto al protagonista en medio del oscuro bosque. El viajero barbudo ignora por completo la presencia del héroe y sigue su camino en total silencio. Observando a la figura alejarse, Huwan se pregunta en silencio quién sería ese hombre misterioso caminando solo por el bosque. Momentos antes, el viajero inspeccionaba manchas de sangre en las rocas y notó claros rastros de una fiera en la región. Analizando el tamaño de las huellas, el forastero concluyó que el monstruo era enorme y actuó completamente solo por el territorio. También pasó los últimos días espiando la vieja cabaña, notando que el leñador apenas sabía sostener un hacha correctamente. Por ello, al barbudo le resultó difícil creer que un matón sin ninguna experiencia de caza hubiera derribado a la fiera. Sacudiendo la cabeza, reflexionó que incluso un profesional capacitado habría tenido una dificultad extrema para vencer al animal sin armas. Intrigado por este gran misterio, el viajero lanzó una mirada curiosa por encima de su hombro. Sin querer quedarse con la duda, el forastero decidió que necesitaba confirmar la verdad con sus propios ojos. De vuelta al presente, el caminante detiene sus pasos en medio del bosque y se voltea hacia el protagonista. Con los ojos fijos en el gigante, el misterioso hombre centra su atención en un detalle bastante peculiar. Se fija en las enormes cicatrices evidentes en el brazo del cazador y de inmediato reconoce de qué se trata. La forma de la herida indicaba claramente la mordedura de un lobo, pero la cicatrización perfecta y la ausencia de fiebre eran anormales. Con un ataque de esta gravedad, los músculos y venas del marido de Lizzie deberían estar destruidos, impidiendo cualquier movimiento. Tragando saliva ante la única explicación lógica, el viajero sospecha fuertemente que el grandulón es un raro usuario de magia. Después de todo, en ese mundo implacable existen individuos poderosos, capaces de invocar fuerzas místicas impresionantes. Estos seres casi divinos son una visión extremadamente rara para la gente común y viven totalmente fuera del alcance de la plebe. Por eso, la posibilidad de que el protagonista sea realmente un mago altera mucho la mente del forastero barbudo. Con una sonrisa siniestra, el viajero piensa aliviado que finalmente llegó su tan soñada oportunidad. Mirando a Huwan en el bosque, el hombre reflexiona que esa es la oportunidad de venganza que pensó que jamás conseguiría antes de partir de este mundo. Sin entender nada de lo que pasa por la mente del otro, el gigante se pregunta sobre las intenciones de ese sujeto extraño. En sus pensamientos, el extraño recuerda su juventud cuando era solo un hombre lleno de energía, muy diferente a su versión actual. En aquel tiempo, quien asumía el control de las tierras de un noble estaba obligado a servir en las guerras. Si su servicio era bueno, la persona podía convertirse en consejero directo del señor feudal. Pero, rechazando este peligroso destino, se alejó de su padre para trabajar como cazador y mudarse a una aldea distante. Él cuenta que esa montaña estaba llena de recursos, y poco después se convirtió en el leñador de esa misma aldea. Sin embargo, dado que los plebeyos comunes tenían libre acceso a los bosques, recolectar leña pronto se volvió un gran desafío para él. Sin salida, el joven leñador no tuvo más remedio que adentrarse cada vez más en los confines del espeso bosque. Ingenuo, pensó que era la oportunidad perfecta para conocer el terreno, sin entender nunca por qué los residentes evitaban esa área. Sin embargo, las reglas exigían que cualquier leñador responsable del bosque estuviera en perfectas condiciones físicas al momento de firmar el contrato. Trágicamente, el cazador perdió su título oficial de leñador al sufrir un accidente gravísimo justo antes de firmar el papel.
Con pavor en los ojos y muy herido en el suelo del bosque lleno de sangre, no esperaba escuchar el terrible gruñido que resonó en la oscuridad. En aquel momento de desesperación, el joven descubrió de la peor manera que esa montaña era el hogar de duendes terribles. Sin poder defenderse, el muchacho lastimado fue atrapado por la criatura que soltaba un gruñido amenazador. La historia revela que estos monstruos suelen secuestrar mujeres humanas únicamente para obligarlas a engendrar a sus crías. A causa de esta cruel práctica, la aldea, que ya sufría por la falta de mujeres, perdió aún más habitantes mientras el joven era arrastrado, gritando de dolor por el ataque. Él cuenta que la región terminó siendo conocida por los alrededores como la aldea de los duendes. De vuelta al hombre ya envejecido en una habitación oscura, revela que soportó una vida miserable esperando pacientemente su revancha. Con lágrimas de odio en el rostro, explica que vivió entre los aldeanos durante décadas, con el único deseo de vengarse de aquellos infelices. Su gran objetivo era lograr sobrevivir a cualquier precio hasta el día en que pudiera quemar el escondite de los monstruos hasta las cenizas. Volviendo al presente en medio del bosque, el caminante está absolutamente seguro de que Huan posee el poder necesario para hacer realidad este deseo. Al observar al héroe, nota que el muchacho tiene un físico totalmente diferente al de las personas de esa región y posee la fuerza de un gigante. Además, el forastero queda impresionado con la absurda capacidad de regeneración que el protagonista demostró tener en sus heridas. Con todas estas cualidades, el viajero concluye que ese hombre puede convertirse en el cazador de monstruos más fuerte que haya visto en su vida. Él sabe que los duendes están escondidos en las montañas ahora, pero está seguro de que atacarán la aldea tan pronto como se queden sin mujeres. Decidido, el caminante cojea pasando de largo junto a Huan, mientras decide convertir al grandulón en un cazador excepcional hasta que llegue ese día. Alejándose confiado, el viajero planea ocultar la existencia del escondite hasta firmar un contrato mágico que le impedirá al héroe huir del acuerdo. De regreso al encuentro en el bosque, Huan hace una reverencia educada y saluda al extraño en el idioma local. Observando la postura del muchacho, el viajero nota que el cazador mantiene su centro de gravedad hacia atrás y no baja la guardia en absoluto. Animado, el hombre mayor se quita la capucha revelando su rostro y le avisa que a partir de ese día le enseñará todo lo que sabe. Él asegura que el gigante será un excelente cazador, dejando al protagonista en silencio intentando captar el mensaje. A la mañana siguiente, Huan camina por la cabaña sintiendo que apenas cerró los ojos para dormir y el día ya amaneció. A punto de salir a trabajar, el muchacho da un vistazo rápido a través de la puerta de madera. Afuera, el anciano espera cerca de la leña. Al héroe le incomoda que se haya acercado tanto a su residencia. Preocupado por la seguridad de su familia, no quiere convertir en un hábito la entrada de extraños donde su esposa y su hija se quedan solas. Sin perder tiempo, el cazador sale apresurado de la cabaña para evitar que el hombre barbudo se acerque aún más a la puerta. Ante esta actitud, el forastero pone una expresión que deja al padre de Dorothy extremadamente desconfiado de sus verdaderas intenciones. El protagonista recuerda su antiguo mundo, encontrando ese rostro idéntico al de un gerente de recursos humanos intentando negociar un salario. Aún desconfiado, se ajusta la mochila en la espalda decidido a esforzarse en el aprendizaje, cuando la rubia lo llama de repente. Girando su cuerpo, el marido tranquiliza a la joven avisándole que todo está bien y que volverá pronto. En eso, observa a la dueña de casa soplando el humo de un almuerzo que ella preparó de forma bastante torpe. Encantado por la dedicación de su compañera, Huan se sonroja levemente pensando que la actitud de la mujer es la cosa más tierna del mundo. Mientras la esposa preparaba la merienda, la pequeña Dorothy observaba todo prestando mucha atención en un rincón de la cocina. En cuanto ve la oportunidad, la niña sale corriendo a toda prisa hacia la puerta de la cabaña. En un salto torpe, la niña cae al suelo levantando las manos, llamando la atención inmediata de Huan. Detrás de su hija, Lizzie aparece y le entrega el almuerzo envuelto en un paño a su marido para que lo lleve en la cacería. Metiendo la merienda en el bolso de cuero, ella tartamudea un poco, pero le recomienda que se alimente correctamente durante el trabajo. Sintiendo un calor acogedor en su pecho, el héroe reflexiona sobre lo maravilloso que es finalmente tener una familia que lo cuida. En ese momento, la dueña de la casa le desea que su pareja tenga un viaje seguro, dejándolo pensativo sobre el significado de la frase. Intentando adivinar, el gigante repite las palabras de la mujer con un poco de dificultad, confirmando su intención de protección. Con una sonrisa amable, el cazador responde en su propio idioma afirmando que regresará pronto a casa. Pero al mirar hacia abajo, Huan se ve sorprendido por la niña estirándose y gritando cerca de él. Imitando a su madre adoptiva,
Dorothy le desea emocionada a su padre adoptivo que tenga un viaje seguro por el bosque. Derretido por la ternura, el muchacho se despide en su idioma prometiéndole que regresará muy rápido. Sin embargo, al darle la espalda a su familia y encontrarse con el caminante de nuevo, el protagonista siente una fuerte vacilación. Piensa que las cosas se están complicando, porque ahora no tiene la menor voluntad de salir de la cabaña. Con su esposa y su hija, despidiéndose felices en la puerta, Hu-wan lamenta tener que trabajar, porque encuentra a su nueva familia demasiado tierna como para estar lejos de ellas. Ya caminando en silencio por el bosque durante algún tiempo, Hu-wan intenta adivinar cuánto tiempo ha pasado desde que dejaron la aldea. Siguiendo justo detrás del misterioso caminante, se pregunta mentalmente qué le quiere mostrar el anciano que se está demorando tanto. De repente, el guía se detiene en un punto apartado del sendero y dice algo en el idioma local, atrayendo la atención del gigante. Observa al forastero dar pequeños pasos calculados sobre la vegetación, sospechando que es para que preste atención a sus pies. Demostrando gran agilidad, el señor barbudo reanuda la marcha, adentrándose cada vez más en el espeso bosque. Pisando una pequeña pendiente de tierra, el viajero deja atrás unas huellas muy extrañas por el camino que acaba de recorrer. Observando detalladamente las marcas, el rostro de Hu-wan asume una expresión de sorpresa por el descubrimiento. El protagonista se da cuenta de que las huellas del anciano en el suelo blando son demasiado poco profundas para alguien que camina normalmente. Confundido, se pregunta si esa técnica de caminata ligera sería una habilidad sacada de una novela de artes marciales. Independientemente del origen del movimiento, el joven deduce que necesita concentrarse en copiar los pasos si quiere aprender las lecciones. Decidido a aprender, imita la postura del hombre barbudo y fuerza sus propias piernas a pisar con el menor peso posible. Sin embargo, el grandulón siente una gran dificultad para replicar la misteriosa técnica y avanza con mucha lentitud mientras intenta equilibrarse. Al notar el esfuerzo de su alumno, el anciano voltea el rostro y esboza una sonrisa satisfecha ante la inmediata dedicación de Hu-wan. A partir de ese momento, la historia relata que el viajero comenzó a enseñarle todo lo que sabía sobre la vida en la montaña. Durante las clases prácticas, el viejo instruía al cazador a tocar los árboles, revelando que cada bosque poseía sus propias especies exclusivas. El viajero también ayudó a Hu-wan a memorizar la geografía de la región, haciéndole trazar los detalles del terreno en el suelo con una ramita. Después de varias horas de entrenamiento práctico en la maleza, el protagonista se sienta cansado en un barranco para descansar un poco. Mirando al grandulón, el caminante relaja su postura y lleva su mano lentamente hacia la pequeña bolsa que carga en su cintura. En un movimiento natural, el señor saca una cantimplora de agua de su equipaje para reponer energías después de la caminata. Animado por la tan esperada pausa, el muchacho suelta la pesada mochila en el suelo, celebrando el fin temporal del esfuerzo físico. Lleno de alegría, Hu-wan deshace el nudo del envoltorio de tela, celebrando la oportunidad de comer el almuerzo preparado por su esposa con tanto amor. Tragando saliva por la ansiedad, el cazador sostiene su comida y destapa la caja de madera en medio del bosque cerrado. Al abrir el recipiente, elogia el delicioso olor de la comida, pero su entusiasmo es interrumpido por el grito furioso del hombre, ordenándole que cierre la caja de inmediato. Asustado por la orden agresiva, el gigante se paraliza de inmediato sin entender la molestia del viajero de capa. Tras el susto inicial, el forastero niega con las manos y sacude la cabeza intentando explicar su propio razonamiento. Con esto, la historia explica que el fuerte aroma de la comida preparada se esparce fácilmente a través del viento, alertando a los animales sobre la presencia de humanos. Consciente de su propio error, el protagonista cierra el almuerzo con fuerza, lamentando que esa comida deliciosa probablemente será la última de su tipo. Casi llorando de frustración por no poder comerse el almuerzo de Lizzie, vuelve a atar la comida mientras el profesor lo observa atentamente. Horas más tarde, de vuelta en el área habitada, el cazador barbudo se detiene frente a la residencia de Hu-wan, admirando el lugar. Sosteniendo un arco en la mano izquierda, el forastero empuja la puerta lentamente, llamando la atención del héroe sobre la extraña forma del arma. Al observar el arma, el protagonista piensa que las únicas formas de arco que él conoce son las curvas. Encontrando el arma demasiado recta y dura, Hu-wan no logra entender cómo alguien podría disparar usando un equipo tan rústico. En ese momento, el anciano dice algunas palabras en el idioma local y lanza un arco idéntico a las manos del grandulón, ordenándole que lo siga. Caminando detrás de su maestro por el bosque, el muchacho sigue dudando si realmente es posible usar esa arma pesada. Deteniéndose en un campo abierto, el alumno evalúa al caminante, deduciendo que se necesitaría una fuerza absurda para tensar la cuerda de ese arco gigante. Demostrando su habilidad,
El señor barbudo tira de la cuerda del arco sin mostrar ninguna dificultad. Impresionado, Juan nota que el forastero no tiembla ni se mueve de su lugar aún sosteniendo una tensión tan grande como si el tiempo se hubiera detenido. Inmediatamente después, la flecha es disparada cortando el aire del bosque a una velocidad aterradora. El proyectil impacta el tronco de un árbol con un impacto explosivo que hace volar astillas de madera por todas partes. Conmocionado por la potencia del ataque, el estudiante finalmente comprende que así es como se dispara de verdad. Decidido a intentarlo, el héroe se posiciona y hace mucha fuerza para lograr estirar la cuerda de su propio arco. Al ver su mala postura, el profesor se acerca y comienza a corregir los brazos y el cuerpo de su aprendiz, sudando a mares para mantener la posición. El joven se pregunta cómo el anciano logró hacer aquello sin moverse ni un solo centímetro. Siguiendo las instrucciones al pie de la letra, Juan concentra toda su atención en el objetivo que tiene enfrente. El entrenamiento continúa intenso durante horas, con el protagonista grabando en su mente las palabras y los movimientos necesarios para convertirse en un cazador. Manteniendo la postura, el cazador reflexiona que necesita estudiar y entrenar mucho para lograr arreglárselas solo lo más rápido posible. Con una mirada decidida, se afirma a sí mismo que desea convertirse en un hombre capaz de mantener a su esposa e hija. Mientras tanto, en la cabaña, la pequeña Dorothy observa el día tranquilo, pensando en los hermosos colores a su alrededor. Rodando en la espaciosa cama, la niña recuerda el cabello oscuro de su padre adoptivo y lo buena que estaba la carne que él trajo. Sentándose en el colchón, la niña se acaricia la barriga llena y bromea, diciendo que parece que la comida estuviera creciendo cada vez más ahí dentro. Satisfecha y calientita, la niña suelta una dulce risa de felicidad. Observando a su madre adoptiva sonreír en la habitación, Dorothy nota que Lizzie ha estado riendo con mucha frecuencia desde la llegada de Juan. Al ver a la mujer doblando la ropa, la niña piensa que escuchar esa risa trae una sensación acogedora, como estar cerca de la estufa de leña. Animada con su nueva vida, la pequeñita desea que su barriga se vacíe pronto solo para poder comer más carne deliciosa. Sin embargo, un pensamiento cruza por la mente de la huérfana sobre cuál sería el verdadero rol del grandulón en su vida, ya que él es el marido de la rubia. Imaginando a la pareja yéndose tomados de la mano, la niña se angustia con la posibilidad de ser abandonada por no ser hija de sangre de ellos. El miedo se apodera de la niñita, quien teme que el muchacho termine llevándose solo a su esposa en un futuro cercano. Con lágrimas formándose en sus ojos, Dorothy se aferra a su propia ropa, preguntándose qué le pasaría en ese triste escenario. Pero, de repente, la niña escucha un ruido que interrumpe sus pensamientos y la asusta. Mirando rápidamente a su alrededor en la cama, la niña se da cuenta de que la dueña de la casa ya no está en la habitación con ella, escondida en un rincón oscuro. La niña se encoge asustada al recordar los crueles insultos que solía escuchar. El perturbador recuerdo trae la imagen del fallecido cazador, quien siempre le gritaba que era un peso inútil, que solo servía para gastar comida. Temblando de pavor por los recuerdos de su antiguo agresor, la niñita intenta tragarse el llanto. Preocupada por las provisiones de la casa, corre hacia el barril de almacenamiento para revisar la comida antes que nada. Al asomarse allí dentro, la niña esboza una sonrisa de alivio al ver que la carne está a salvo, y vuelve a preguntarse a dónde fue su madre. Caminando de puntillas hasta la puerta de madera, la niña siente curiosidad por descubrir qué está haciendo la mujer allá afuera. Pero al asomar su rostro para espiar por la rendija, la pequeña jadea de puro shock por la escena. Rápidamente, se esconde detrás de la pared de la cabaña, prestando mucha atención a lo que está ocurriendo en el patio. Fuera, la huérfana ve a la rubia rodeada de varios hombres peligrosos de la aldea, reconociendo al grupo de inmediato. Sudando frío, Dorothy recuerda que esos sujetos solían golpear al antiguo cazador, quien luego desquitaba su rabia maltratando a su esposa. Escondida detrás de las piedras, la niñita tiembla de desesperación, temiendo que Lizzie termine siendo lastimada gravemente igual que su verdadera madre. En el patio, el líder rubio de los aldeanos agarra el brazo de la joven de forma agresiva y la acusa de haberles robado la carne. Asustada, la dueña de la casa intenta soltarse explicando que fue su marido quien cazó al animal y lo trajo a casa. El otro residente se ríe en su cara, afirmando que le consiguieron un nuevo marido para que ella no pasara hambre, y ahora ella les paga robándole a la aldea. Casi llorando, la esposa de Juan grita, desesperada, que es verdad, y que su pareja actual logró abatir a la bestia él solo. Sin ninguna paciencia, el líder del grupo le ordena a la mujer que se calle y le da una violenta bofetada en el rostro, derribándola al suelo. Ignorando a la víctima caída en la hierba, los invasores entran a la cabaña para registrar el lugar. En cuanto pisan la habitación principal, los hombres miran hacia arriba y se quedan boquiabiertos al ver la inmensa piel de lobo extendida.
tocando el suave pelaje del animal. El aldeano rubio celebra su descubrimiento, sabiendo que ese cuero perfecto vale una verdadera fortuna. Cegado por la codicia, el líder les grita a sus cómplices que registren cada rincón de la casa en busca de más artículos de valor. Encogida debajo de la cama, Dorothy escucha los pesados pasos de los invasores buscando más carne escondida. Temblando en la oscuridad, la niña entiende indignada que esos infelices quieren robar todo lo que el gigante logró cazar. Actuando por impulso, la dueña de la casa corre apresurada hacia la habitación intentando evitar el saqueo. En un acto de valentía, Lizzie abre los brazos frente al cuero del lobo, gritando que nadie toque las cosas de su familia. Con el rostro cubierto de lágrimas, la joven pisa fuerte, afirmando que aquello ahora solo les pertenece a ellos. Burlándose de su actitud protectora, el residente se acerca recordándole que hasta hace poco ella ni siquiera tenía el valor de abrir la boca. Sin una pizca de piedad, el cobarde le da una patada brutal en el estómago a Lizzie, diciéndole que se volvió insolente solo, porque consiguió un nuevo esposo. Con el impacto de la repentina agresión, la joven es arrojada con fuerza contra el suelo de madera de la cabaña. Tosiendo y sintiendo mucho dolor, la esposa del héroe intenta apoyarse en el piso, totalmente indefensa contra el grupo de ladrones. Desde su escondite, la pequeña huérfana observa aterrorizada a su madre adoptiva, caída y herida frente a ella, sin poder hacer nada. Sangrando por la comisura de la boca, la rubia mantiene el rostro agachado, sintiendo que todo el terror de su antigua vida regresa de golpe. De repente, la mujer abre mucho los ojos al darse cuenta de la gravedad de la situación en la que se metió. Escondida en el hueco, la niña confiesa en sus pensamientos que siempre fingió no saber las cosas horribles que sucedían por miedo. Llorando en silencio, la huérfana se culpa por ser una niña mala que solo sabe esconderse, sin tener la menor idea de cómo ayudar. Tirando del cabello de la dueña de la casa, el aldeano rubio se ríe de ella, pero un compañero le cuestiona el riesgo de que el gigante descubra el robo. Tranquilo, el líder explica que el marido de ella ni siquiera entiende el idioma que hablan y que sería pésimo perder a un cazador tan fuerte si él decidiera irse. Con una sonrisa perversa, el hombre levanta a la mujer herida del suelo y sugiere que se la lleven a ella hacia el medio del bosque. Agarrando a Lizzie con fuerza, advierte que se va a divertir con la joven y les ordena a sus cómplices que tomen toda la carne y los objetos de valor. Uno de los cómplices intenta advertir que el marido de ella podría incendiar toda la aldea por venganza si se entera, mientras la rubia suplica que la suelten. Riéndose de la advertencia, el cobarde arrastra a la esposa de Juan fuera de la cabaña, burlándose de que fue allí por casualidad y terminó sacándose el premio mayor. Tan pronto como los invasores se alejan, Dorothy sale a rastras de la cama desesperada, sabiendo que algo terrible le va a pasar a su madre. Con el corazón acelerado, la niña corre hacia la puerta temiendo que la joven nunca más logre volver a casa. Al llegar afuera, la pequeñita mira frenéticamente hacia el bosque iluminado por el sol, pero ya no encuentra ningún rastro del grupo. Dominada por la angustia y la sensación de impotencia, la niñita no soporta la presión y estalla en un llanto incontrolable. Deshecha en llanto en medio del patio, Dorothy grita el nombre de su padre adoptivo con todas sus fuerzas, suplicándole que regrese rápido y salve a la familia. Al ver a su madre adoptiva siendo arrastrada a lo lejos, Dorothy se da cuenta desesperada de que los invasores se están llevando a Lizzie. Mientras la mujer es arrastrada bosque adentro, la escena cambia al protagonista, reflexionando sobre lo que le ha parecido un día muy largo. Caminando por la maleza, el guía de capa se detiene de repente, haciendo que Howard note que el entrenamiento ha terminado. Agradeciendo con respeto, el muchacho inclina ligeramente la cabeza por todo lo que aprendió en las últimas horas. Pero de repente, un fuerte llanto resuena entre los árboles, haciendo que el héroe reconozca al instante la voz de la pequeña Dorothy. Volteando su rostro hacia la cabaña, deduce que la niñita no acostumbra a llorar de esa forma desesperada. Con esto, el grandulón entra en alerta máxima y sale disparado en dirección al sonido, temiendo que algo malo haya pasado en casa. Corriendo a toda velocidad, el joven piensa para sí mismo sobre el riesgo de que las dos estén en peligro. Al llegar a una zona abierta, el cazador divisa a lo lejos a los hombres de la aldea rodeando a su esposa en medio del camino. Lleno de una furia incontrolable, Juan jura mentalmente que hará pagar a quien quiera que sea el culpable de aquello. En eso, los secuestradores escuchan pasos acercándose y miran hacia atrás confundidos por el movimiento. Sin darles oportunidad de defenderse, el protagonista avanza como un rayo y asesta un puñetazo devastador directo al rostro del bandido pelirrojo. Con el impacto extremo del golpe, el cuerpo del agresor sale volando contra el suelo de forma violenta. Asustada por la repentina llegada, la dueña de la casa apenas puede creer que su marido apareció para salvarla.
Retrocediendo instintivamente, el resto del grupo se paraliza de terror ante la fuerza brutal del recién llegado. Aterrorizado por la escena, uno de los aldeanos se agarra la cabeza en puro shock al ver a su compañero caído. Aprovechando la oportunidad, el héroe no duda y lanza una patada brutal a la cara de otro invasor. La absurda fuerza del ataque arroja al agresor hacia atrás con violencia. Inmediatamente después, Chu Wan avanza contra el líder rubio y le asesta un golpe certero. Sin darle respiro, el protagonista agarra a otro de los bandidos y lo levanta del suelo como si no pesara nada. Con un movimiento rápido, arroja el cuerpo del cobarde contra el suelo de forma aplastante. Derribando continuamente a todos a su paso, el grandulón lanza a otro enemigo a lo lejos. Montándose encima del jefe del grupo, el muchacho comienza a lanzar golpes pesados y decide que no puede detenerse allí. Golpeando repetidamente a su adversario ensangrentado, reflexiona que la naturaleza humana es sucia y que jamás podrán mirar a su familia por encima del hombro. Rodeado por un aura mágica azul, el joven concluye que necesita grabarles el terror en la mente para que nunca más vuelvan. Tirando del líder por la ropa, el cazador deja a su esposa conmocionada al presenciar toda esa brutalidad. Preparando un último golpe lleno de energía, Huan ignora el llamado desesperado de Lizzie. En ese momento, uno de los aldeanos intenta atacar al héroe por la espalda con una hoz, haciendo que la mujer grite para advertirle. Sin embargo, el protagonista percibe la amenaza a tiempo y sujeta la muñeca del atacante con firmeza. Tirando del brazo del enemigo, aplica un codazo explosivo que neutraliza al agresor al instante. Consumido por la ira, el grandulón exhibe una expresión demoníaca rodeado por su energía azul. Pero la tensión se rompe cuando el cazador barbudo aparece gritándole a Huan que detenga esa masacre de inmediato. Agarrando el brazo de su alumno, el caminante le ordena al muchacho que se calme. Señalando hacia la casa, el anciano cuestiona si el héroe no se da cuenta de lo aterrorizada que está su propia familia por la escena. Mirando al frente, el protagonista ve a Lizzie temblando y asustada por toda esa confusión. A lo lejos, la pequeña Dorothy llora en la puerta de la cabaña tras presenciar el terror. Recuperando la consciencia, el aura mágica de Huan desaparece al ver el daño que casi causa. El clima tenso en el bosque comienza a disiparse lentamente mientras la calma regresa al lugar. Observando a su marido, la dueña de la casa reflexiona que él parecía tan amable, pero que en realidad oculta una furia aterradora. Ella confiesa en sus pensamientos que la brutalidad del muchacho le hizo recordar inmediatamente a su difunto agresor. Al ver a los aldeanos desmayados, la joven admite que sintió miedo de terminar siendo lastimada de la misma manera que ellos. Sin embargo, el miedo desaparece en el momento en que ella mira el rostro preocupado de Huan, dándose cuenta de que no hay ninguna amenaza allí. Analizando la mirada del grandulón, Lizzie comprende que él simplemente estaba desesperado por mantenerla a salvo. A medida que el héroe se acerca despacio, nota que él parece temer que su propia esposa le tenga miedo. Llamando a la chica por su nombre, se acerca con precaución, haciéndola preguntarse por qué él se preocupa tanto por ella. Aún afectada por la situación, la rubia da un ligero paso hacia atrás, apretando su propio vestido. Mirando sus manos temblorosas, no entiende por qué sigue temblando si ya no hay peligro, y deduce que es por eso que él retrocedió. Enfrentando la tristeza de su marido, Lizzie ruega mentalmente que el muchacho no se sienta tan herido. La joven piensa que sería fácil usar palabras para explicarle que no siente miedo, pero la barrera del idioma hace que todo sea más difícil. Decidida a resolver el malentendido, la chica toma una actitud inesperada y avanza. Gritando el nombre de Huan en voz alta, corre en dirección al grandulón. Los pasos apresurados de la dueña de casa rompen la distancia que los separaba. Al acercarse, Lizzie toma las manos de su marido con firmeza y afecto. Al sentir el calor de su piel, la rubia tiene la certeza absoluta de que ya no necesita tener miedo. Muy aliviada, sabe que mientras esté al lado del protagonista, nadie jamás será capaz de lastimarla nuevamente. Llevando las grandes manos del muchacho hacia su propio rostro, la joven cierra los ojos, sintiendo una profunda seguridad. Con el rostro bañado en lágrimas, la esposa del héroe le agradece desde el fondo de su corazón por haberla salvado. Sorprendido por su cariñosa reacción, Huan relaja su postura sintiendo un inmenso alivio. Al ver a la mujer acurrucarse en su mano con tanta ternura, simplemente murmura su nombre maravillado. Emocionado, el protagonista atrae a Lizzie hacia un abrazo protector y agradece que ella esté bien. Acariciando la espalda de su esposa, el grandulón no entiende el motivo de tanta gratitud por parte de ella. Apretando a la joven entre sus brazos, Huan afirma en sus pensamientos que es él quien debería estar agradeciéndole. De repente, la rubia nota algo extraño y escucha un sonido familiar cerca de allí, al otro lado del patio.
La pequeña Dorothy suelta pequeños sollozos de llanto escondida cerca de la casa. Alertando a su marido, la chica voltea su rostro rápidamente hacia la cabaña. Soltándose del abrazo, Lizzie corre de regreso llamando a la niñita. Al llegar a la puerta, la dueña de la casa se acerca preocupada preguntando si la niña está bien. Pero la conmoción se apodera de la madre adoptiva al notar el estado de la pequeñita. Parada en el mismo lugar, la niña tiembla de pies a cabeza llorando compulsivamente. El trauma golpea a la huérfana, quien confiesa haberse aterrorizado al ver la furia de su padre adoptivo durante la pelea. El recuerdo violento sacó a flote los rostros de sus antiguos cuidadores llenos de heridas graves. Con miedo de terminar lastimada de la misma forma, la niña lucha contra sus propias lágrimas, recordando que el llanto atrae más agresiones. Frente a Lizzie, Dorothy siente la necesidad urgente de pedirle disculpas antes de ser ignorada como si no existiera. La niñita suplica mentalmente que la perdonen por haberse escondido en lugar de pelear, esperando que no la abandonen por ello. Totalmente dominada por la culpa, la pequeña rompe a llorar afirmando que todo aquello fue un error suyo. Abrazando a la niñita, Lizzie intenta calmarla y le pregunta de qué está hablando. La joven explica que solo fingió no reconocer a la niña cuando ambas cruzaron miradas más temprano. Con lágrimas en los ojos, la dueña de la casa revela que actúa así por miedo a que los hombres las encontraran. En eso, la madre adoptiva le asegura que todo estará bien ahora, porque papá está allí, dejando a la pequeña confundida. La huérfana recuerda que su verdadero padre ya falleció, pero la rubia le pregunta si no sabe quién es Juan. Sonriendo con cariño, la mujer le afirma que el grandulón es su actual esposo. En consecuencia, eso lo convierte en el nuevo padre de la pequeñita, quien repite la palabra totalmente incrédula. Para facilitar su comprensión, la joven le confirma que es la madrastra de la niña. Entonces, concluye que el protagonista automáticamente se convierte en su padre, dejando a Dorothy sorprendida con la noticia. Observando a Juan desde lejos, la niña repite el título aún, intentando procesar la información. Volteando su rostro hacia su madre adoptiva, la niñita pregunta una vez más si ese hombre inmenso es realmente su papá. Haciéndole un mimo en la cabeza a su hija, Lizzie le asegura que él es muy diferente al difunto cazador, pues solo quiere protegerlas. La joven inventa que el héroe golpeó a esos hombres aterradores de forma brutal únicamente porque ella le pidió ayuda. Animada por la explicación, la niña salta del suelo y se da la vuelta hacia el patio. Llena de alegría, Dorothy grita llamando al grandulón papá con todas sus fuerzas. Admirando al grandulón, la huérfana reflexiona sobre cómo ese hombre gigantesco es ahora su figura paterna. Corriendo a toda prisa por el patio, piensa en lo increíble y fuerte que es su nuevo papá por protegerlas. La niña recuerda con cariño que él nunca la agredió, prefiriendo abrazarla fuerte durante la noche. La niña también recuerda sus amables sonrisas, los trozos de carne y el maravilloso nombre que recibió de él. Con los ojos brillando de felicidad, Dorothy piensa que es maravilloso tener a alguien tan bueno como papá. Al escuchar los agudos gritos, el protagonista se voltea sorprendido hacia atrás. Observa a la pequeñita, corriendo hacia él llena de energía y encanto. Sin pensarlo dos veces, el héroe abre los brazos para recibir a su hija adoptiva. De un salto emocionado, la niñita se lanza a sus abrazos, llamándolo papá repetidas veces. Sosteniendo a la niña con firmeza, Juan se da cuenta de que no entiende el idioma, pero comprende el sentimiento a la perfección. El cazador mantiene a la huérfana en sus brazos, sintiendo que una inmensa paz se apodera del momento. Sin embargo, el grandulón percibe de repente un olor extraño y se confunde con la situación. El protagonista entonces nota que la niña se hizo pis en los pantalones. Al ver la sonrisa inocente de Dorothy, decide cambiarle la ropa rápido para evitarle un resfriado. Con esto, el muchacho camina de regreso a la cabaña, llevando a la niña en brazos. Al llegar cerca de su esposa, Juan recibe un abrazo cariñoso de Lizzie, reuniendo a toda la familia. Pero la tranquilidad dura poco, ya que la pequeña Dorothy mira por encima del hombro de su padre y nota algo en el suelo. Señalando el balde de madera, la niña grita emocionada sobre la carne que los bandidos intentaron robarles. Bajándose de los brazos del héroe, la niñita corre a toda velocidad pasando junto a los invasores desmayados. Totalmente enfocada en su objetivo, se lanza por el césped ignorando cualquier otra cosa a su alrededor. Alcanzando el recipiente, la huérfana se agarra de los bordes del balde lleno de jugosos pedazos de lobo. Haciendo mucha fuerza, la pequeñita intenta levantar sola la pesada carga. Cerrada por las ganas de comer, la niña mira la comida con un brillo intenso en sus ojos. Asustados por la falta de equilibrio de su hija, Juan y Lizzie corren apresurados gritando su nombre. La niñita se tambalea hacia atrás, casi dejando caer todo el preciado alimento en la tierra.
Observando el absurdo esfuerzo de la niña, el protagonista queda impresionado con su fuerza de voluntad. Parado junto a su esposa, el cazador confiesa en sus pensamientos que la obsesión de la huérfana por la carne es un poco asustadiza. Para evitar un accidente, el grandulón se acerca y sostiene el balde con facilidad. Con un movimiento rápido, Hu-wan levanta el recipiente junto con Dorothy, arrancando un grito de sorpresa en la niña. Al ver la expresión maravillada de la pequeña, el muchacho bromea mentalmente diciendo que convertirse en un héroe para ella es una tarea muy fácil. Más calmada, Lizzie le pide a su marido que lleve toda la carne de regreso al interior de la cabaña. Señalando hacia la puerta, la dueña de la casa le avisa que es muy peligroso dejar a la niña afuera cerca de esos hombres. Sin cuestionar, el protagonista obedece a su esposa y camina hacia adentro cargando la comida y a su hija. El héroe suelta un pesado suspiro, aliviado por haber logrado evitar una tragedia peor. Dando media vuelta, el muchacho pasa junto a los invasores caídos que comienzan a gemir de dolor por el patio. La mirada de Hu-wan se oscurece, demostrando que su rabia contra esos cobardes aún no ha desaparecido. Notando la tensión, el caminante barbudo agarra el brazo de su alumno para evitar cualquier locura. Sacudiendo la cabeza, el viejo cazador le aconseja al grandulón que no acabe con nadie, y Hu-wan entiende el mensaje. El muchacho admite mentalmente que volver a convertirse en esclavo sería un desastre absoluto para su familia. Mirando hacia la puerta, el héroe reconoce que ya no está solo en el mundo y necesita pensar en ellas dos. Mirando a los bandidos en el suelo, el protagonista les advierte que va a memorizar el rostro de cada uno y les promete un destino terrible si regresan. Ignorando al asustado guía, el joven confisca algunos artículos de supervivencia que a los aldeanos se les cayeron. Tomando la pesada caja de herramientas del suelo, decide quedarse con los materiales como pago por las molestias. Cargando los suministros recuperados, Hu-wan dirige su atención a su familia que lo espera en la entrada de la casa. Con pasos firmes, el cazador entra a la cabaña, sintiendo que por fin la pesadilla de ese día ha terminado. Arrodillándose en el suelo de la cabaña, Hu-wan deja caer la pesada caja de herramientas junto a la inmensa piel de lobo. Sosteniendo firmemente un martillo en sus manos, el protagonista reflexiona que perder a una familia una vez ya fue suficiente dolor. Una sonrisa amable y aliviada aparece en el rostro del cazador al darse cuenta de que ahora todos están a salvo. Caminando hacia su esposa y su hija adoptiva, el héroe se jura a sí mismo que la protegerá a las dos sin importar lo que pase. Hu-wan acaricia con cariño el rostro lastimado de su esposa, lamentando en su mente no poder usar su magia para sanar ese rastro morado al instante. Pero Lizzie no tarda en sonreír y toma el rostro de él con ternura, intentando tranquilizarlo al decirle que se encuentra perfectamente bien. La dulce actitud de su esposa hace que el protagonista dibuje una sonrisa algo tímida, mientras ella sostiene sus mejillas. Con un movimiento rápido, el joven la toma en brazos por sorpresa, haciendo que ella se muestre un poco apenada. Él le explica que el suelo está demasiado frío para que ande descalza, lo que deja a la joven todavía más sonrojada. De repente, el cazador abre los ojos de par en par y se queda completamente paralizado al notar algo increíble. Para la total sorpresa de Lizzie, aquella marca morada en su rostro simplemente desapareció sin dejar rastro alguno. Hu-wan se queda pensativo, preguntándose si el agotador entrenamiento de magia que realizó más temprano finalmente dio algún resultado práctico. Una enorme sonrisa aparece en el rostro del joven al darse cuenta de que ahora es capaz de conjurar magia de sanación. Lizzie solo lo mira fijamente sin entender absolutamente nada de la repentina emoción de su esposo. Mientras tanto, en la aldea, una señora está completamente furiosa y grita, quejándose de una actitud inaceptable. Ella espanta a una gallina para desquitar su coraje y se queja de que ciertas personas se andan metiendo en lo que no les importa. El anciano de la aldea aparece justo detrás y le pregunta por qué le molesta tanto que él solo le haya dado un trozo de tela al protector de la montaña. El hombre explica que necesita mantener una buena relación con el protector, pero ella le reclama diciendo que guardó esa valiosa tela durante 10 largos años. El líder de la aldea intenta calmarla diciendo que no tuvo opción, ya que el joven parece ser un guerrero experimentado y el pueblo no puede permitirse perder más trabajadores antes de la cosecha. Él la llama tonta por no ver el plan maestro detrás de todo esto, recordando muy bien lo que presenció el día anterior. El jefe recuerda que el muchacho tenía heridas terribles por mordeduras de bestias que sanaban a una velocidad absurdamente rápida. Ante esto, el anciano comprendió que los rumores del viejo Gus eran reales y que el nuevo protector es, en realidad, un poderoso mago de sanación. Sabiendo esto, el hombre mayor planea actuar con extrema cautela,
consciente de que incluso los nobles harían lo que fuera para reclutar a alguien con semejante don. Él reflexiona con ambición que, si la mismísima realeza se interesa en el muchacho, podría ganar una verdadera fortuna vendiendo sus servicios. Una sonrisa sombría se dibuja en su rostro al vislumbrar la oportunidad de finalmente dejar de ser un simple jefe de aldea. Como los demás aldeanos son ignorantes y aún no saben de la presencia de un sanador, el viejo sabe que tiene una gran ventaja en sus manos. Sin embargo, su mayor temor es que algún rumor se corra y un gremio de aventureros o los nobles se lleven al joven antes de que él pueda obtener ganancias. Para evitar que eso suceda, el jefe decide usar al viejo Us para vigilar al protector mientras él mismo busca a un comprador adinerado. Entonces le instruye a su mujer que se acerque a la esposa de Juan, resaltando que el joven aprendió a cazar muy rápido y demostró ser sumamente astuto. El anciano advierte que el cazador está en un nivel totalmente diferente y podría terminar descubriendo que ellos están desviando mercancías del señor feudal local. Además, el hombre menciona que el protagonista está loco por su esposa, así que hacerse amiga de ella podría conseguirles abrigos de piel de conejo a precios muy accesibles. La mujer acepta de mala gana y decide que buscará la forma de acercarse, comentando que siempre hay labores del hogar que pueden compartir. El anciano concluye que el primer paso para ganarse su confianza será devolver las pertenencias que fueron retiradas de la cabaña de la pareja. Él se inclina para recoger algunas ramas, consciente de que cualquier error con Juan podría convertirse en un gran problema en el futuro. Con prisa, el viejo arroja la leña directo a una chimenea encendida para acelerar sus planes. A pesar de lamentar tener que desprenderse de algunos recursos valiosos, sabe que este sacrificio es estrictamente necesario. Con una mirada maliciosa ante el fuego, el anciano piensa que es necesario dar un poco de carne para poder quedarse con la mejor parte. Pasan unos días, y un ambiente mucho más ligero y alegre envuelve los alrededores de la cabaña del protector. Owen se arregla tranquilamente mientras escucha a su amada Lizzie cantar alegremente por la casa. La joven examina entusiasmada varios frascos y provisiones que el jefe de la aldea decidió enviar desde temprano para ganarse su favor. El protagonista se asombra al ver que unos simples ingredientes y pertenencias antiguas lograron dejarla mucho más radiante que cuando desapareció su herida. Observar la felicidad pura de Lizzie hace que el joven comprenda que la verdadera dicha realmente se encuentra en las cosas más sencillas de la vida. Es precisamente esa forma de ser tan dulce lo que hace que Juan se enamore cada vez más de ella, sintiendo un inmenso orgullo de tenerla como esposa. Él le avisa con cariño que ya se va a trabajar, llamando la atención de la joven. Los dos comparten algunas bromas tiernas de despedida antes de que el cazador finalmente cruce la puerta de la casa. Deseándole un buen día de labores, la joven se despide con la mano cariñosamente desde la entrada mientras lo ve alejarse. Ya en el camino, el protagonista recuerda que su tutor Gus planeó una caza de conejos para ese día. Camina pensativo por el bosque, esperando que la jornada de caza sea todo un éxito. El joven desea esto en especial por Dorothy, ya que la pequeña se la pasa pidiendo carne a cada momento. Sin embargo, el muchacho sostiene su hacha y pasa saliva, al preguntarse si realmente tendrá el valor de quitarle la vida a un animalito indefenso. Sacude la cabeza con fuerza, intentando convencerse de que debe dejar de lado su sensibilidad moderna si quiere sobrevivir en este lugar. El gran problema es que, cada vez que intenta imaginar a un conejito tierno y peludo, lo primero que le viene a la mente es su propia esposa. Completamente apenado, se da cuenta de que el parecido entre la dulzura de Lizzie y la de un conejo hará que la tarea de cazar al animal sea casi imposible para él. Ante este divertido dilema, el cazador solo puede rogar en silencio para que el conejo que encuentren sea el más feo posible. Mientras él se pierde en sus pensamientos en el bosque, una misteriosa criatura de ojos rojos brillantes lo observa al acecho desde los arbustos. Tiempo después, el joven regresa a la cabana y suelta un largo suspiro de cansancio tras terminar sus deberes diarios. Reflexiona que incluso después de traer agua y cortar una enorme pila de leña, todavía le quedó bastante tiempo libre antes de su cita de caza. Con esto, el protagonista decide aprovechar el descanso para practicar un poco más sus habilidades mágicas. Se da cuenta de que, aunque sanar marcas moradas se volvió algo sumamente sencillo, todavía no es capaz de conjurar ni una sola chispa de fuego. Juan se siente intrigado y se pregunta por qué razón aquella poderosa magia de fuego funcionó a la perfección en el momento en que enfrentó a los lobos. El cazador empieza a considerar si el secreto para activar dicha habilidad estará relacionado con la desesperación de una situación de emergencia. Decidido a probar un nuevo enfoque, cierra los ojos e intenta concentrar toda la energía mágica acumulada en su pecho. Extendiendo el brazo con firmeza,
El joven grita el nombre de un hechizo de tormenta de fuego, con la esperanza de ver un gran resultado. No pasa nada, pero él no se desanima, lamentando únicamente que la pequeña Dorothy se pondría sumamente feliz si pudiera ver a su padre controlando las llamas. El muchacho recuerda que, como su magia de sanación no emite luces de colores ni efectos de sonido impresionantes, la pequeña no encuentra esa habilidad nada del otro mundo. Suelta un suspiro de desilusión por no poder dar el espectáculo visual que a la niña tanto le gustaría presenciar. De repente, el protagonista se lleva un susto enorme cuando unas pequeñas chispas de calor comienzan a brotar justo en la punta de sus dedos. A pesar de haber conseguido conjurar fuego finalmente, dibuja una sonrisa irónica al notar que la pequeña llama creada no es más grande que la lumbre de un encendedor. En ese preciso instante, la tierna Dorothy sale caminando con dificultad de la cabaña, frotándose los ojitos llenos de sueño. La pequeña bosteza con flojera e intenta enfocar la vista hacia donde su padre adoptivo se encuentra de pie en el patio. Sin embargo, al darse cuenta de lo que está ocurriendo justo frente a ella, la niña abre los ojos por completo, maravillada. Dando un brinco de pura alegría, apunta hacia el joven y grita entusiasmada que la mano de su nuevo padre está produciendo fuego de verdad. Juan le pide desesperado a su hija que no se acerque demasiado para evitar que se lastime, pero la pequeña solo piensa en correr a contarle la novedad a su madre. Ignorando la advertencia, la niña toma la mano del cazador y se queda hipnotizada mirando la pequeña llama brillante. Al escuchar todo ese alboroto afuera, Lizzie abre la puerta a toda prisa y llama a su hija, preocupada por un posible peligro. El ama de casa se queda totalmente impactada al ver a su esposo sosteniendo una llama flotante con la mayor naturalidad del mundo. Al ver la emoción de su esposa y de su pequeña hija, el protagonista se esfuerza al máximo para aumentar el tamaño del fuego, pero nota que la tarea requiere un desgaste mental agotador. De cualquier forma, se siente aliviado por poder usar ambos tipos de magia, mientras que Lizzie de repente parece recordar algo muy importante. Sin decir una palabra, la rubia da media vuelta y corre de regreso al interior de la cabaña, dejando a su esposo bastante confundido por esa repentina reacción. La pequeña Dorothy no pierde el tiempo y corre justo detrás de su madre adoptiva para ver qué es lo que va a hacer. Dejado atrás en el patio, el cazador se desanima porque el fuego se apagó y sus dos espectadoras se marcharon justo en la mejor parte. En eso, el joven intenta conjurar la chispa otra vez y se da cuenta de que tiene un gran problema práctico, ya que no tiene la menor idea de cómo apagar el fuego una vez encendido. Al no poder revertir el hechizo, el joven decide simplemente aceptar su suerte y esperar a que la llama se apague sola con el tiempo. Sin embargo, bastó con que pensara en rendirse para que el fuego desapareciera de sus manos en un abrir y cerrar de ojos, dejándolo desconcertado. El héroe concluye que las reglas de la magia en este nuevo mundo son demasiado confusas e impredecibles para su mentalidad moderna. Dejando las reflexiones místicas de lado por el momento, camina de regreso al cálido interior de su hogar. Al entrar, el joven encuentra a su pequeña hija inclinada sobre un gran balde de madera con una expresión muy pensativa. La niña mira con tristeza el fondo del recipiente y lamenta que el trozo de carne que quedó ahí dentro sea tan pequeño. Lizzie suelta una risita cariñosa y bromea, diciendo que la pequeña está a punto de llorar solo, porque la porción de comida se redujo. Al ver esa carita de desconsuelo en su hija, el protagonista adopta una postura heroica y se promete a sí mismo que traerá carne fresca de conejo a como dé lugar. De repente, una voz conocida proveniente del patio interrumpe el momento familiar, preguntando si el joven ya está listo para partir. Se trata del viejo mentor Gus, quien aparece en la puerta de la cabaña vistiendo su habitual capa verde y apoyándose en su bastón de madera. De inmediato, el joven reúne sus herramientas de caza y se despide de su querida familia. La tierna Dorothy abraza la pierna de Home con fuerza y le desea que tenga un excelente y seguro viaje. El cazador acaricia con afecto la cabeza de su pequeña hija, quien sonríe orgullosa al ser elogiada como una niña buena. Lizzie le pide con cariño a su esposo que tenga cuidado en el bosque, y el héroe le devuelve el consejo pidiéndole que ella también se mantenga a salvo. Antes de cruzar la puerta, ambos se despiden con un beso apasionado, dejando a la pequeña observando la escena con los ojos abiertos de par en par. Celosa por el afecto de la pareja, la pequeña hace un gesto gracioso con los labios y exige recibir un beso de despedida también. Encontrando divertida la tierna reacción de su hija, el joven se arrodilla pacientemente mientras Lizzie suelta otra dulce carcajada al fondo. El cazador le da un sonoro beso en la mejilla a la pequeña, arrancándole una enorme sonrisa de pura felicidad. Pero el ambiente romántico se rompe cuando el padre nota el aliento de su hija y descubre que anduvo tomando carne de la despensa a escondidas otra vez. Con las despedidas hechas,
Los dos cazadores finalmente dejan el hogar y se dirigen hacia la zona del bosque donde el viejo Gus colocó las trampas. Durante toda la caminata, el experimentado viajero aprovecha para poner a prueba los conocimientos del joven, señalando los árboles del trayecto y preguntándole cuáles sirven como leña. En ciertos momentos, el anciano hace que el protagonista detenga el paso para analizar a detalle rastros y desechos de conejo esparcidos por el sendero. De repente, el viejo Gus le pide al protagonista que se detenga inmediatamente. Apuntando hacia los arbustos, el mentor indica en silencio que han encontrado algo justo más adelante. Al mirar hacia donde el hombre mayor señala, Hu-wan abre los ojos por completo, impactado. Frente a él se encuentra un enorme conejo monstruoso, que no se parece en nada a los dóciles y tiernos animales de la tierra. Totalmente perplejo, el joven piensa que esa extraña criatura más bien parece un conejo que evolucionó a partir de un canguro musculoso. La bestia gruñe con furia, mostrando dientes afilados y una agresividad aterradora que espanta cualquier idea de ternura. El mentor comenta que la presa todavía está llena de energía por haber sido atrapada recientemente, siendo el objetivo perfecto para la primera caza de Hu-wan. Pero el viejo no tarda en advertir con una ligera sonrisa que esto no será una tarea sencilla, ya que enfrentar a un animal agresivo es algo retador. Explica que vencer a una bestia que se defiende es completamente diferente a cazar una presa indefensa, algo que el propio anciano todavía recuerda muy bien. Acto seguido, Gus le ordena al joven que saque la flecha especial que le fue entregada anteriormente. El maestro elogia la rapidez con la que el muchacho aprendió el idioma y las costumbres de la montaña en tan poco tiempo desde su llegada. Con una mirada seria, el veterano entrega oficialmente la responsabilidad de ese primer logro en manos de su pupilo. El anciano quiere mostrarle en la práctica lo dura que puede ser la vida de caza, asegurándose de que el protagonista jamás olvidará las lecciones de ese día. Obedeciendo la orden, el joven da unos pasos firmes hacia adelante para colocarse en una mejor posición frente a su objetivo. El maestro entonces le indica al muchacho que dispare primero a la pata de la criatura, dejando a Hu-wan confundido por la estrategia de apuntar a una parte tan específica y en movimiento. El plan del tutor es hacerlo practicar la puntería primero en un punto fijo, y luego en una criatura que se mueve por el malestar. Él sostiene que la naturaleza no tiene favoritos y que actuar con crueldad innecesaria solo causará que las propias bestias eventualmente busquen desquitarse. Hu-wan siente la inmensa presión del momento, recordando que necesita dominar esas técnicas si quiere volver con vida a los brazos de su familia. El joven duda por un instante al darse cuenta de que dañar solo la pata del monstruo no terminará con él de inmediato, sirviendo únicamente para causarle un dolor innecesario al animal. Incluso sin entender del todo el motivo real detrás de una prueba tan severa de su mentor, enfoca la mirada con determinación. El viejo insiste impaciente, ordenándole una vez más que le acierte primero a la pata y después termine con la criatura con un tiro certero en la cabeza. Frente a ellos, la extraña bestia suelta un gruñido aterrador, pareciendo desafiar a los dos cazadores con su mirada hostil y sus dientes expuestos. De repente, mirar a los ojos llenos de angustia del animal hace que el protagonista recuerde su propia y dolorosa llegada a este mundo tan hostil. Recuerda cuando despertó atrapado en una mazmorra oscura, con su propio cuerpo completamente débil y desgastado por la falta de alimento. Los recuerdos de las pérdidas a su alrededor en ese sitio húmedo, donde las personas perdían cualquier rastro de humanidad, regresan con total fuerza a su mente. Aunque no sabe mucho sobre la vida en el bosque o cómo sobrevivir a largo plazo, Hu-wan ahora tiene una certeza absoluta en su corazón. El joven comprende que, en el fondo, el viejo maestro solo está intentando transformarlo en un verdadero sobreviviente capaz de afrontar la fría realidad de ese mundo. Sin dudarlo más, jala la cuerda del arco con toda su descomunal fuerza y realiza el disparo decisivo. La flecha corta el aire a gran velocidad, lanzada con una potencia impresionante en dirección a la temible presa.